Puta, está pues, está lindo, mira. A ese lado siempre está. Bien, chévere. Su debemos agradecer todo lo que hemos recibido, bueno o malo, no hay el mal, todo es bueno, la lluvia, el agua es vida, así es hermanos, ya, mañana empezaremos. La pachanquira pocoyana pijay, churro somos utim harugte, pakalukta, los pagarapsna, con amplia bendición que era gesto a una cámara. Achuna katakun trabajo tapens con el manera casi por una cama me voy a capte está que con la catis por la más que son más de allá,
como este Javier, que Yanaka, que ya pudimos, como ya tuvimos, como Yanaka, traídos, jurat oluşum kaç yana. Isik. Isak. Otto? Daniel. Daniel. Pode parar com o lado Daniel. Guara. Marcelino. José Luis. María Luisa. Кишки пустили на кабак. ¿Está bien ahorita? Está bien. Bueno. Şimdi aşı boşta kuru testi. Evet.
Dentro de esto. Listo, fallado. No tengo que. No, sí. Sí, Hermanos. Hola. Allá, hermano. allá. Hola, hermanos. Ya. A ver, hermanos, la llama hay que poner no así, sino que en esta posición. Aquí hay una botellita que está hacia abajo. Siempre tiene que poner todas las cosas hacia arriba. ¿Ya? Sí, por posterior, a su frente, todo está bien. ¿Ya? Ahora, la memoria, quien le sigue, dale otro. Van a abrir calmito. Con una botella. Con la china calando. Tiene que. La costura. Está genial. Ya, ya, hermano. Sí, bueno. Hola. Buen día. Dime. No, ahorita estoy... Ya. Hazırım.
bolsun. Takimain sus suelta salud. Kauna kamar virus kemar pangkansim sa Loko at siru awit to virus marami sumasit ko yang takitaki. Tutim ako tutim chiro na kanya. Ko kani wala git karus kun. Sunas kun. Enggan. Dulu lang ba. Kiri santo warana kampa chananta kirana waranta sina marapin usuya taskan skona pangla pachiro makpindisyon skol lakpa changira kuluna khai Ya, con eso ya hemos terminado. Ahora, ¿cuál es la ayuamilla? Khaylo apkhapkhanyan chak. Vamos a llevar. A ver. 4 personas. Vamos a coger con una camarca tocomay, como la bendición chura, pues a comer con una que camar que comer. Marakita Allah pachangira popular na ukeh. Mo takikon chura presta, mo hakanyu takikon chura presta con una camarca. Marakichur kamas bendición katokapo. Taki ko bendición na kamaste. Dios pagará mawo, allá mawo. Takikones allá kiban, kiban. Señor Dios, Padre, corazón del cielo, te damos gracias por todo lo que hemos recibido. Por eso preparamos esta ofrenda para agradecerte. Te pedimos que todos los hermanos de diferentes lugares que han estado en este lugar sagrado, cada uno que tenga sus bendiciones. Gracias, Padre Santo. Amén. Allá. Ahora sí. Ay,
¿En esta dirección está bien? No. Así es. Bueno. Ya. Bueno. Aprendí. Hasta el sur ya está quemado.
desayuno está hirviendo. Estoy bien. Jatino como vosotros. Sí, bueno, tío. Bueno, este es el símbolo de la unidad, pero algo se va a trancar. Sí, como hemos visto la lana, se atasca. Eso, con calma, esperamos que vaya bien. Cada uno de ustedes pongan su fe en ese planita. Y eso vamos a ponerlo aquí, por lo que digo, para que la unidad siempre exista. Hay una palabra sagrada de vuestros abuelos, dice, todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, todos estemos bien, que a todos nada no nos falte. Esos son los 4 principios de nuestros abuelos. Ese es sin discriminación alguna. Todos tenemos que tener todo. Todos tenemos que ir juntos. En el día es los 4 mandamientos se ha quebrantado desde que han llegado a Colombia. También nos han traído 10 mandamientos, parece que es para someternos a nosotros eso. Nadie no cumple eso. Entonces eso es un poco muy preocupante, hermano, porque nuestros abuelos siempre han hecho cosas positivas. Nadie trabajaba solo para él, sino que peleaban por la comunidad en conjunto. Hoy queríamos recuperar el Sumacamaño, no se ha podido. La descolonización, nada se ha descolonizado. Más peor se ha colonizado, es una pena, hermano, pero más que todo la pena. Solo sabe nuestro Señor la fecha, todo lo que hablamos. Entonces, como pueblo unido, jamás será destruido. Todos tenemos que ser unidos con nuestros hermanos también. Tienen que unirse frente a toda esta situación que estamos atravesando. Ya, esperamos que lo mejoremos. Nada nos toca. Fe, Tapechuma, Sumamuya, papel turista. Todo va a estar bien. También no puedo volver a Maicero Inca y una. Ah, sí. Papás tenían aquí, tío. Sí, estás con eso, ajá. Estás Suncho, mancha, suñano. Mayar tukundetak al suta amstata kalam topeta Minao kinenatay, mau chamancha pitat hanan pera pitat kamaro sumanay dar sa
Allá, allá. Allá. Que sea en buena hora, Entonces todos saludando al sol. Eso, 1, 2 y ahí va. Ya, saluden a la cámara ahora. Quizá, no es lo quizá, ¿qué es eso? Cococone, el otro que es Chaclaya, son Timusi. Todos esos 4 son comunidades grandes, es que envolverse municipios. Puede ser municipios grandes, pero chulo. ¿Y tiene población? Tiene. Y cuando llega... creo que la llamita falta, ¿no? Ahí. Eso así. Parece ya se hay que matar. Hola, ya, hermano, buen día. Buen día. Sí, dice usted. O sea que 20 lugares, avenidas. De la lluvia, ¿no? Todo eso, estamos manteniendo, ¿no? Hasta la fecha. Sí. Entonces aquí como recurso humano tenemos que preparar la medicina, todo eso, ¿no? Yo estoy más en la parte espiritual, también manejo la parte de las plantas, ¿no? Hay plantas que se puede para curar, para hacer baños, todo eso sí manejo. Paralelamente, hermano Lucas, Como temezcal también aquí podemos se hacer. puede hacer, ¿no? He hecho con Miguel, después con otros, ¿cómo se llama? Se ha muerto este hermano, uno de Cochabamba. No me acuerdo, sí.
No, lo que se puede hacer también es capacitar para que tengan aquí la producción de medicina. Yo Claro. elaboro medicina. Sí, lo que tenemos podemos que hacer, trabajar aquí. hermano, tener un laboratorio propio acá. Estaba porque de lo así yo estaba como viceministro de medicina tradicional. Claro, me acuerdo. Sí, entonces íbamos a tener a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, con la embajada de la China. Entonces algo así, aquí también me tocaba cargo, tenía que renunciar. Después ya quedó ahí, pero ahora ya no existe el viceministerio, sino es la dirección nomás. Nos han quitado, pues. eso Sí, es la verdad. sí, pero ojalá con el tiempo se pueda recuperar. De todas maneras, está planteada la situación. Podemos hacer un convenio donde no solamente se haga la parte de la estructura que está alrededor de la plaza, sino la enseñanza y capacitación para la medicina. Hacer el Pero la laboratorio, salud, lo claro. podemos implementar, un laboratorio no muy grande, modesto, para que puedan producir plantas aquí, esencias, Que tenga su y forma. tengan su fórmula, todo eso. Sí, Y para eso tenemos que calificar a las personas que quieran trabajar acá, ¿no? claro. Hay Y vamos a todo. ver, eso es un pensamiento en voz alta, ver un presupuesto para mantener, digamos, el centro. Eso lo vamos a ver bien. Sí. Bueno, también aportar un poquito, no ha llegado todavía, ¿no? Ya. También aportar un poco, bueno, soy Mori de Pachasarayatiña, pero también tengo una maestría en ciencias ambientales. Entonces, con el grupo Pachasarayatiña hemos estado trabajando mucho en lo que se refiere al tema de la ciencia originaria o ciencia ancestral, ¿no? Aquí entonces nosotros también, digamos, con la enseñanza del abuelo Lucas, entonces queremos también entrar para ver cómo podemos apoyar. Entonces ahí podríamos ver en esta parte de la relación, ¿no? Entre estas. No sé, todavía no sé cómo, pero más o menos con lo que estoy sintiendo en este momento en mi corazón, básicamente yo creo que podemos con las comunidades con las que hemos estado trabajando, con temas así de sabiduría, ¿cómo es? De agropolítica espiritual, ancestral, territorial. Ese es el concepto, hacia la ciencia originaria. Eso estamos haciendo estos 3 días y lo que está pasando ahorita es el núcleo o una parte muy importante de todos estos 3 días que estamos trabajando. Entonces, solamente quería decir que estamos aquí para servir, para cumplir ese rol que estabas mencionando y estamos también para ustedes. Qué fantástico, hermano. Yo te agradezco Bien. la invitación y Hermano. también la explicación, hermano. Hermano Mori, hermano, Daniel. ¿qué tal? Hermano Malco, sí, Malco, secretario de Justicia y sus esposas. Entonces, por mi parte, les deseo pues, la bienvenida a esta comunidad Huancollo, al Spa Andino y el Museo Comunitario también tenemos acá, ¿no? Entonces, ahora, hermano, Bueno, con su permiso, hermano, por venir a visitar acá esta comunidad. Igualmente, también hermano abuelo Lucas, el abuelo Lucas de acá, de aquel lugar de nacimientos acá, él siempre nos estaba acompañando, siempre como en todos los que se actúa así en ceremonias, siempre él estaba presente tanto como en Tiahuanaco y como también aquí en la comunidad de Huancollo. Esto es la comunidad de Huancollo. Mi nombre es Manuel Lorenzo Condori, soy Giliri Malco de esta comunidad, para servirles, hermanos. Entonces aquí nosotros tenemos el Spa Andino. Muchas veces casi nosotros hemos sufrido, digamos, de que algunos no faltan siempre de que no han podido hacer funcionar hasta el momento. Es como, ahorita es como un elefante blanco nomás. Y tenemos nuestra placita, por ejemplo, no está todo inacabada, así, en plena construcción aún todavía. Por eso nosotros aún un poquito estamos tristes, ¿no? Porque buscamos también mediante POA del municipio. El municipio nos ayuda en una parte, pequeña parte, pero claro, el dinero también el POA casi no nos alcanza a todo en general para acabar esta placita. Entonces, tenemos un proyecto grande, un anhelo, ¿no? Decir de que, bueno, quisiéramos hacer esto. Hemos acordado con toda la comunidad, hemos acordado también eso hacer. Entonces, alguito hemos hecho y nos falta mucho. Entonces,
Por eso nosotros, por otro lado, digamos al tío Lucas, quizás le hemos hecho doler la cabeza también. Entonces, él está digamos, apoyarnos en toda forma. Gracias, tío Lucas, por venir a traer a los hermanos también. Bienvenido acá a la comunidad de Huancoyo. Muchísimas gracias por permitirme la palabra, tío Lucas. Hermano Alf, por favor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Agustín Patia Pasa. Estamos como autoridades de esta gestión y como lo habían comentado mi médico, el anhelo es de que podamos tener una plaza, como hemos tenido un spa, tenemos un museo comunitario, entonces es el complementario de que hay una placita para que la gente que visita pueda divertirse, ¿no? Puede estar tranquilos. Y una de esas partes, ¿no? Es que hemos sido uno de los pioneros de la lucha de la recuperación de la medicina tradicional acá en la comunidad. Desde la década 83 hasta ahora, pese a que hemos tropezado con varios problemas, porque a nivel gubernamental la medicina tradicional no estaba reconocida. Ahora con el Estado Plurinacional de Bolivia ha sido ya reconocido y hay una ley que nos faculta, ¿no? Nuestra lucha ha sido para recuperar muy arduo, ¿no? Entonces, a pesar de ahí, hemos capacitado a mucha gente. Hay mucha gente que se ha capacitado, ya también han llegado a tener sus consultorios, han venido naturistas destacados, ¿no? Ha sido una lucha ardua, ¿no? para ir a recuperar. Y claro que nuestra lucha siempre ha sido también frente a la medicina occidental, ¿no? Porque era muy difícil de que nos puedan ellos dar el paso, ¿no? No hemos tenido la oportunidad, lo hemos convertido que sea un hospital, pero las autoridades nacionales, departamentales, municipales no lo han aceptado. Por eso hemos tenido una personalidad jurídica para seguir luchando, una personalidad que hemos logrado como Centro de Educación y Promoción Naturología Huancoyo. Entonces, a partir de eso hemos podido ya capacitar, ¿no? Entonces, tenemos jóvenes que hemos capacitado y posteriormente con la decadencia siempre, ¿no? No es continuo, ¿no? Entonces, pues ahora estamos en aras de la lucha de la placita para que sea concluido. Y como autoridades también un año es muy poco, ¿no? Un año no más vamos a trabajar, después van a venir otras autoridades, pero sí queremos proyectarnos un poco más, ¿no? Y la otra parte es que mi persona es de mucha trayectoria también, he trabajado en muchos lugares, en instituciones, en municipios, y la otra parte que estamos implementando es niñez. No, el año pasado estaba como consejo educativo y hay un plan que se preparan los profesores para la enseñanza del año. Entonces lo habíamos puesto en PSP, que es un socio productivo, es la capacitación de la niñez ahora sí. Entonces de esa razón que hemos puesto que la unidad educativa desde la niñez aprende. Y el año pasado han empezado a hacer los niños, ya conocen las plantas medicinales junto con los profesores y este año han vuelto a aplicar. Entonces sería interesante también la capacitación, ¿no? Desde los niños, porque si a mayores hemos capacitado mucho más antes, los resultados han habido que han conseguido sus cartones y han tenido que abrir sus consultorios, todo eso. Entonces se va perdiendo la gente, ¿no? Entonces la niñez puede recuperar. Ese es uno de los anhelos que tal vez que sería, ¿no? De que sigamos adelante, pero siempre no es tan sano como se puede decir, ¿no? Siempre hay una discusión dentro de los comunarios, siempre en todas las comunidades entendemos eso, ¿no? Sí. Así, eso sería unas cuantas palabras. El deseo de gracias Lucas también, tenemos una trayectoria de trabajo. En la región, más que todo en la parte arqueológica, turística. Entonces, pues, como medio de comunicador también he estado trabajando mucho para mover todo es lo que es la medicina, aparte de la parte de recuperación cultural. Esas serían mis palabras. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias, hermano. Sí, me permite, hermano, muchas gracias. Aski Urquipan, hermanos, muchas gracias por la bienvenida. Nosotros estamos presentes con mucho cariño
viendo pues un proyecto muy importante para el desarrollo de lo que es Huancoyo. Sí. Me estaba comentando nuestro hermano Lucas que realmente puede ser un potencial y debemos estar conscientes que la capacitación es bien importante. Si queremos manejarnos bien, tenemos que saber de que la capacitación sí o sí tiene que ir para el desarrollo de los pueblos. Represento a la Fundación Latina para el Desarrollo, FUNLADES. Es una organización sin fines de lucro y no tenemos ninguna bandera política. Gracias. No nos interesa participar en temas políticos, porque es lo que ha dañado a este país en los últimos tiempos. Y yo quiero agradecerle una vez más delante de ustedes, que recién han llegado, a Mori, que ha dado en el clavo. ¿En qué sentido? Porque yo practico la medicina natural, ancestral, y también elaboro medicina. Y eso se tiene que capacitar acá para que también se produzca medicina. Ahora, por ejemplo, terminando después del almuerzo, me voy a ir a recoger un poco del cardo santo, del cardo mariano. Yo hago esencia del cardo mariano. Y hay una serie de plantas que hay aquí, que hay en todo Bolivia, que representan la sanación de los pueblos. Y somos un referente, porque el único país, los únicos médicos de Charazani han curado en 1895 la gran pandemia de paludismo, de la malaria que había cuando estaban haciendo el Canal de Panamá. Y Bolivia quedó como referente de todo el desarrollo de la medicina natural. Entonces nosotros, aprovechando el centro, aprovechando el conocimiento del hermano Lucas, de ustedes, y la participación que vamos a tener es levantar el spa como el imán de toda la vinculación que venga para el turismo. Vamos a dejar, digamos, una plaza en condiciones para que eso pueda funcionar. Mejorar, digamos, una entrada de la plaza para que tengan estacionamiento las personas que vengan. Una visión más concreta en vías de desarrollo. De esa manera, la comunidad de Huancoyo se va a volver productiva. Y es la idea principal, cuyo plan de desarrollo es el principio que tiene la Fundación. Es que me va a dar mucho gusto participar, colaborar y transmitir los saberes ancestrales que tengo conocimiento. Allá el hermano. Tomen asiento. Hermana Sabina. Hermana Sabina. Jigson, ¿sí? Foto salir con Salud. con salud. Son 27 años que soy bioquímico y me he especializado en farmacognosia, que son las plantas, el principio activo de las plantas. He estado en La Paz, tengo un centro de investigación que se llama Kumara. Entonces ahí practico todo lo que es la medicina. No hay enfermedad para nosotros, siempre buscamos la solución, incluyendo el cáncer, diabetes, fibromialgia, todas las enfermedades que están de moda prácticamente, ¿no? Entonces de esa manera estamos sanando. Lógicamente 100% medicina natural, no estamos de acuerdo con la medicina para sanarnos, para equilibrarnos como seres humanos. Toda la alimentación también. Sí. Vamos a hablar sobre el tema de la nutrigenética, capacitación. Nutrimos nuestros genes y estamos sanos en nuestro cuerpo. Hoy en día, hace unos 8 o 10 años, se comenzó a hablar de la nutrigenética. Lógicamente es la sabiduría de comer bien, para que nosotros podamos, de acuerdo a nuestro ADN, estar en la tierra 120 años. Entonces, todos esos beneficios, mi compromiso de corazón, traerlos aquí a Huancoyo para que podamos avanzar, conocer, con la ayuda de ustedes, ¿no? Porque ustedes son vital importancia para el desarrollo productivo. Qué bien, hermano. También es muy importante la medicina cuántica. El hermano Alonso Huerta trabajaba
Este hermano Alonso Huerta ha fallecido. Ella es de Chile, la hermana Puri, está en Samaipata. Entonces el otro día un poquito he comentado de aquí, hablé con los médicos, quizás este centro podemos hacer función, porque gracias a ella mi esposa estaba totalmente mal. Entonces con la medicina cuántica, todo el aparato del cuerpo ha detectado qué lugar está mal, qué debe comer, qué no debe comer, todo eso, ¿no? Porque ibuprofeno, todo eso para gastritis, la había estado dañando los intestinos, se había estado envenenando. Entonces por eso yo he dicho, muchos hermanos debemos tener diferentes enfermedades, osteoporosis, varias enfermedades, porque es frío acá, ¿no ve? Entonces por eso también el hermano Mori un poquito me estoy conversando, porque en otros países, como en Arizona, como en Panamá, yo he estado en los países y pues, no están de acuerdo con la medicina académica. Hay partes que están de acuerdo, ¿no? Para fracturas, para eso, ¿no? Pero también la medicina natural no tiene muchas contraindicaciones, por eso es que es mejor, ¿no? Porque uno de ha dicho, con la medicina científica nos están calculando la vista, hasta 40 años podemos tener, después ya no podemos ver, así son peligros también, ¿no? Con la medicina, ¿no? Pero con la medicina natural es mucho mejor, porque nuestros abuelos no conocían médico. Los parteros, nosotros atendíamos, yo por ejemplo soy partero. Sí, así. Entonces es muy importante, hermano, entonces bienvenido para adelante. Podemos tener por mediante un convenio, mejoramos toda esta parte, es muy interesante que tengamos un parqueo para movilidad para los visitantes, como es cerca a la carretera panamericana, entonces me parece ideal esta comunidad que habíamos planteado ya muchos años atrás, pero seguimos así, gateando. Sí. Pero bien, pues justamente cuando hablamos de medicina cuántica, se pone el término de moda en esta última temporada. Sin embargo, cuando hablamos de biomagnetismo, el biomagnetismo es una forma de sanar a través de los imanes. Ya nuestros ancestros, más de 2600 años, ya manejaban el biomagnetismo. Ya sabían, utilizando la magnetita, estructurar el agua. Ahí me gustaría, como un objetivo específico, que el centro del spa de aquí de Huancoyo pueda estructurar el agua y la gente pueda tomar y sanarse. Entonces nosotros vamos a coordinar en forma concreta para que eso ya se comience a ser famoso, porque tenemos que encontrar un elemento que llame la atención para poder hacer la estructuración del agua. Entonces esa es una cosa, yo la veo sencilla, ya trabajo muchos años con esto, y todos los pacientes que toman agua estructurada pues se sanan, ¿no? Entonces aquí puede ser un centro que sane sí o sí a las personas. Y ahí el detalle. Por favor, haznos de vamos a agradecer por este elemento, siempre gracias a la alimentación que estamos todos sanos y salvos, ¿no? Vamos a decir a las pachangueras bacalianas que hay, Dios pagará con la churona de alimentación, como aquí os pagará con la visita, van por el volcán, que la única que se comerá con que están siempre aquí. Quase 23 comunidades nosotros con bendiciones. Te damos gracias, Dios Padre Santo, por esta alimentación que nos has bendecido. Muchas gracias. Y todos los que tengan la bendición. Así sea, en el nombre del Padre Santo. Amén. Gracias. Allá, hermanos. Adelante, hermanos, sírvanse. La yuquita del lago. Eso es de los yungas. Es una persona que tiene experiencia como Yapucamani, pero puede ir a otras comunidades y dialogar con otras personas
que pueden leer, por ejemplo, los indicadores naturales, ¿no? Como la chacana, por ejemplo, en mayo, o tal vez pueden ver algún zorro en algún lugar, o tal vez en algún momento específico. Ustedes saben esto, lo han mantenido, ¿no? Por muchos milenios. Entonces, hemos perdido el Ministerio de Medicina Natural y eso es triste. Sin embargo, tenemos que seguir adelante, son tropiezos y creo que es el momento de que aquí en Huancoyo podamos formar personas dentro de una planificación. La planificación es el éxito de cualquier programa de desarrollo. Y esa planificación, obviamente, vamos a tocar la puerta a los técnicos que nos colaboren. Si hemos hecho un plan, lo vamos a mejorar, los técnicos darán su aporte para tener un buen producto en el desarrollo de lo que es la comunidad de Huancoyo. Y obviamente cuando hablamos de Huancoyo estamos hablando de cuántas comunidades, hermano, alrededor, más de 20. Sí, 23 Bueno, comunidades. Huancoyo está a servicio del Departamento de La Paz y otros departamentos. Cuando funcione puede... Nuestra proyección tiene que ser así. Sí. Nosotros vamos a trabajar para las comunidades aledañas a Huancoyo, para La Paz, para Bolivia y el mundo. Tenemos que sacar información y tiene que estar registrada esa información, como dice el hermano, que todo esté bien registrado y poner las fechas, los tiempos que se han utilizado para saber que sí se está haciendo desarrollo, en este caso científico, pero científico ancestral, porque ellos nos enseñan y la naturaleza también nos enseña. Entonces, todos esos son parámetros concretos que vamos a sacar adelante, hermano. Hayay, hermano. Hayay, hermanos, gracias. Bueno, aquí está hermanos, una coqueadita, hermanos. La culi. Aló. ¿cómo va? Y ahí conviví con un oso, un jucumari. De 2011. Y de esa experiencia he escrito pues un libro. El 2014 lo he escrito, he terminado de escribir. El 2021 lo he publicado, 10 años después. Un día yo le voy a dar al abuelo Lucas el libro impreso ya. Ese libro impreso, 10 bolivianos cuesta la impresión. Y las personas pueden pagar 50. Pero como tú bien has dicho, como bien ha dicho el hermano, tú sí sabes, tienes que escribir muchos. De ese necesita inversión. Y para buscar, digamos, con qué pagar, tenemos que unirnos, coordinar y hacer, así como el hermano dijo, un convenio, proyecto. Eso nomás estamos viendo como parte de la solución, hermano. Sí. Porque no sabía, ¿no? Desde mostrado Sí, yo también hubiera traído aquí mi libro. Sí. Así como dice el amigo, me dijo, deja todo lo que haces. Pero he grabado para los arqueólogos igual, ¿no? Igual he ido a Cusco para preservación y conservación del Capacñán. Hemos compartido, casi es similar a Tiwanaku. Yo trabajo en Tiwanaku con la parte arqueológica. La misma greda, cómo preparamos, cómo impermeabilizamos. En Perú la misma. Las rutas del Capacñán están preservando ellos. Como ellos dicen que el epicentro es Cusco. Antisuyo, Chinchasuyo, Antisuyo, Collasuyo. Sí. Entonces, pues hemos ido a ver, ¿verdad? Ahí existen los caminos del Capacñán. Entonces, ahí hemos practicado 10 días. Yo he compartido con los trabajadores, con los arqueólogos, con los antropólogos, pero es un tipo de trabajo. Entonces, hay esa experiencia también allá. Bien, pero es interesante. Lo que queremos es un poco más avanzar, ¿no? Avanzar y avanzar. Por ejemplo, he estado en Taraco. De los curas he investigado. ¿Por qué la iglesia tiene un manzano grande? ¿No? Con los vecinos de Taraco. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
son los primeros que han creado la iglesia. De ahí viene la población. Porque ellos tienen un manzano. Yo he identificado, un manzano tiene Pucarán, un manzano tiene Huaque, un manzano tiene Intihuatana, un manzano tiene Entarac. En todos los pueblos los padres tienen un manzano así un grande. Entonces ahí justificado, el abuelo, un de los taraqueños me ha contado, primero sí la iglesia y después nosotros estamos apoblando. Claro, ya voy a investigar. Claro. Y he ido a ver, y he ido a Pucarán, y he visto las iglesias semejantes, grandes. Mire que este templo, aquí no es nada todavía, allá en la India. Claro, ellos... El templo del Taj Mahal. El Taj Mahal, sí. Taj Mahal. Es grande, inmenso. Sí. Pero los reyes también hay. Gracias, hermana. Hay unos patios grandes donde formaban los soldados. Ahí el rey daba órdenes junto con él. Todo esto, ¿no? Existe. Sí. Pues que en aquí muy poco así todavía no se han hecho dominar al 100%. Pues es que hasta ahora nuestra cultura está latente, viva todavía, manejando, porque eso no pasa de boca a boca, no, es cultura. Exactamente. ¿Por qué me dice mi abuelo? Vas a escribir, esto lo van a tergiversar. En otro, sí. De acuerdo que conviene van a hacer. Es verdad. Entonces cuando es boca a boca, con el ojo miras, ese es más técnico. Eso que dice el hermano Lucas pertenece pues a una, llamemos, filosofía de vida de los pueblos indígenas ancestrales del mundo. Si bien nosotros practicamos el taipi, es el reconocimiento del centro de cada uno. No, yo soy el centro, yo soy el ejemplo para mi familia, esa familia que da ejemplo a otras familias, y esas familias de la comunidad forman la comunidad de vida. Ese respeto que nosotros tenemos a la Lajpacha, Capacha, Mancapacha, es universal, hermanos. A nivel mundial. Los chinos hacen el mismo respeto a lo que viene del cielo, lo que está aquí presente y a lo que está debajo de la tierra. Ingleses, rusos. He tenido oportunidad de hablar con gente del norte, de Norteamérica, y son indígenas. Y ellos están plenamente de acuerdo porque es lo que nos pone en la conducta en beneficio del prójimo. Así deberíamos portarnos. Y es evidente, nadie escribe al respecto porque eso pasa de boca a oído a través de las diferentes generaciones. Tengo la oportunidad de conocer más de 325 municipios aquí en Bolivia y todos los hermanos, hermanas de las diferentes comunidades conocen cuando se les habla del taipi, saben lo que debe ser, pero no lo practican, porque tenemos una imposición. Han venido lamentablemente los españoles, nos han impuesto una religión que no la conocemos. Nosotros como pueblos indígenas tenemos mucha más sabiduría espiritual y se ha confundido y se ha colisionado la ancestralidad de los pueblos con la Iglesia Católica. ¿Y cuál es el resultado? El sinergismo que han formado la espiritualidad ancestral con la Iglesia Católica. Y ese sincretismo, muy bien dicho, es el que nosotros no sabemos cómo llevar. Pero dentro de la planificación que vamos a tener aquí con mi hermano Lucas, los otros hermanos, yo creo que podemos sacar un buen producto. Tenemos que saber por dónde ir y qué espiritualidad manejar. Si yo les comento en diferentes presentaciones del plan de desarrollo de la Fundación, yo les digo, cuando me preguntan, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios, hermano. Ustedes dirán, ateo, no, yo siento a Dios dentro de mí. Y el principal sentimiento del ser humano es sentir que uno recibe esa fuerza energética de Dios. Y todos en nuestra sangre, todos llevamos esa sabiduría que está en nuestro ADN. El hermano, admirable, lo que acabo de escuchar, el desarrollo que tiene, la investigación. Todos tenemos las mismas condiciones
diferentes oportunidades. Le gusta investigar. Nos parecemos, hermano. Me gusta investigar, saber cómo son las cosas, tanto sociales, científicas, ancestrales, etc. Entonces, es el punto de partida, el hecho de que nosotros sepamos cómo manejarnos basado en nuestra espiritualidad. Es la esencia del ser humano. ¿Dónde están los Tehuanacotas? Han trascendido a otra dimensión, siguen existiendo en otra dimensión. Y ahí es donde vamos a nosotros conocer haciendo la medicina ancestral. Por ejemplo, hermano, la espiritualidad es única. Religiones hay cantidad. Tiene como nombres, diferentes nombres, pero la espiritualidad es único. Como yo había expresado en la India, han estado 53 líderes, abogados, con mucha sabiduría, con todo eso. Pero nadie habla de la Madre Tierra. Me extrañó eso. Por eso nosotros tenemos 4 ejemplos en el que dice todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos estén bien, que a todos nada les falte. Es el universo, el cielo y la Madre Tierra. Entonces ahí no estamos discriminando a nadie. En no hay colores. Ese es lo más puro de la espiritualidad. Debe encaminarse en ese sentido. ¿Qué estamos diciendo? Que todos estén bien, ahí está la medicina. ¿No? Ya, para que todos estén bien, tenemos que ir a la medicina natural, ancestral, todo eso, ¿no? Ahora también en la parte indicadores bionaturales. ¿Qué nos dice esta planta? Una florcita, una hormiga, o el zorro, el leca-leca. ¿Qué nos dice? Nos habla, nos está enseñando. Eso, gracias a mis abuelos, yo conozco eso. Desde 19 de marzo hasta el mes de agosto hay que hacer el diagnóstico. Por ejemplo, el río. Ponen huevos los peces, todo eso, ¿no? Años de lluvia, ¿no? Todo un montón de signos que eso tenemos que documentar bien, luego escribir, ¿no? Eso se puede publicar, ¿no? Eso. Es muy importante, más que todo. Antes los abuelos decían, bueno, chamara hayumarane o ya haneu esto ya puchiñate, ¿para qué ne carjama ya puchasiñan? Bueno, todos decían este año va a ser año de lluvias, donde declive hay que sembrar, así decían en reunión, ¿no? Con el secretario general, antes eran secretarios generales, ahora es el mágico. Así, pero poco a poco esto hay sectas diferentes, religiosas también, claro. Eso ya hay cosas, una cosa de brujería, así nos dicen. Pero también de este tiempos también ha existido eso para discriminar. No es una palabra que a uno le hace tener miedo. Pero no, más bien a los brutales también. Así es, hermano, ¿no? Bien. Son pequeñas cosas que yo he estado viendo año tras año. Ya, hermano. Tal vez una pequeña invitación. Alguien de Huancoyo, tal vez una autoridad, pero tal vez lo invitamos a ir a la reunión que vamos a tener de 2 a 4. De 2 a 4 allá en el Hotel Acapana. Y después nos vamos a ir a Oruro a las 4, directo de aquí. Entonces, bueno, sí, directo, y ahí también sería bueno que alguien de Huancoyo vaya. Ojalá se pueda, porque allá nos van a recibir Maiku de la marca Casaya. ¿Causaya? Casaya. Casaya es. ¿No? Sí, Casaya es en Oruro, Toledo. En Oruro. En Oruro, Toledo.
Entonces allá nos van a recibir y allí vamos a seguir compartiendo estas ideas, hermanos. Entonces esa invitación quería hacerles. Muchas gracias. Gracias como padrinos. Ya. Si queremos sitios por los ya podemos estar haciendo nuestro convenio ya para más formalizar. Por eso, porque el tiempo también nos apremia, ¿no? Una pequeña aclaración. Si yo soy padrino, no puedo firmar convenio. Preferible ser directamente el que firme el convenio. Eso va a ser más productivo. Ajá. Más productivo para ustedes. Entonces, tendríamos que adoptar un convenio, ¿no? Ahora es lo que nosotros legalmente aconsejamos. Si una comunidad quiere desarrollar X trabajos en agua, reforestación, productividad, consecuencia de la solución de agua, educación, salud, energía y turismo, pues hacemos un convenio marco de cooperación mutua y se elaboran proyectos para el desarrollo de las comunidades. Lamentablemente la situación económica del país no lo permite, ya que no están ingresando divisas. Estamos hablando del dólar, estamos hablando del euro. Sin embargo, al tener el convenio, nos permitimos hacer el diagnóstico comunitario. Se forma la transparencia de todas las necesidades que se tiene en la comunidad, con todos los fundamentos de los proyectos que he mencionado. Entonces, por eso me gustaría que nos aboquemos a la firma de un convenio. Ustedes tienen que tener un representante legal de su comunidad, dispuesto en la asamblea. Esa asamblea va a nombrar a una persona, esa persona va a firmar a nombre de Huancoyo el convenio marco de cooperación. De esa forma se comienza a trabajar. Son etapas un poco irregulares dentro de que es la norma financiera, pero vamos a saber superarlas, hermano. Mientras tanto se puede hacer capacitación, se puede hacer avances que realmente sean positivos para el desarrollo de la comunidad de Huancoyo. En eso estoy plenamente de acuerdo, participo ampliamente en el desarrollo de los pueblos y manejando siempre como principio la base nuestra espiritualidad. Agradeciendo a quién, a nuestro Tata Inti, a nuestro Pachamama. Así es. Gracias, hermano Lux. En este caso, discúlpenme, hermanos autoridades, se debe de redactar un convenio, un marco de un convenio. ¿Cómo nos podemos cooperar? Ustedes tienen la norma, nosotros aún no tenemos el conocimiento, entonces nos podrían guiar de que hagamos, redactemos el convenio, el preconvenio para poder hacer una cierta forma, como dice hermano, ¿verdad? Tiene que saber la comunidad también, todos, entonces a base de eso nosotros estaríamos de acuerdo, porque si tenemos una cartita con padrino no va a ser tal vez una equivocación nuestra, o tal vez hemos pensado en esa parte, ¿no? Sí, en realidad no es el procedimiento, ¿no? El protocolo que nosotros tenemos es, tenemos el diseño del convenio marco interinstitucional, lo tenemos. Solo presentamos a ustedes, seguramente lo van a bajar a las bases para que tengan el tratamiento y la necesidad de tener un representante. ¿Por qué la seriedad de esos temas? Porque todas las actividades que nosotros desarrollamos las vinculamos con la cooperación internacional. Y si se va a hacer un diagnóstico comunitario, en el caso de ustedes, va a ser parte del plan de desarrollo que se va a firmar en el convenio. Entonces, hacer un proyecto, la plaza de Huancoyo, es automáticamente, si ya tiene el convenio, ya tiene una seriedad ante las entidades de cooperación internacional. Porque esa es la misión que nosotros tenemos. Sí, ese convenio. ¿Esta carta es como una carta de intenciones? Sí, más o menos. Eso es. En realidad, si te nombran padrino, hermano, eres padrino. Ya. Entonces te limitan un poco. Ya. ¿Padrino de qué? Puede decir padrino de cerveza, padrino de cemento, padrino de eso. Entonces no puedo hacer mucho. En cambio, si hacemos el convenio, sí puedo hacer bastante. Y hemos hablado del desarrollo del spa, que lo tienen acá. Es un spa andino de la comunidad Huancoyo. Imagínense
Ahorita yo lo veo como un elefante blanco, que ya lo ha dicho mi hermano Lucas, porque no le están dando la utilidad respectiva. Esto se tiene que promocionar. Hermanos, yo trabajo en medicina natural ancestral, manejo la medicina alternativa. Y lógicamente esto puede ser un centro muy importante cuando yo delegue a pacientes para que vengan acá, o designe a pacientes para que vengan acá. Esa es la parte clave que yo veo hoy, digamos, en este equinoccio de otoño, hermano. Bueno, como va a estar todavía aún hasta las 4, podemos hacerlo. Tal vez dice padrino esa parte. Una carta de intención. Sí. Una carta de intenciones que diga. Y con eso yo les mando el convenio, lo analizan en bases, nombran a sus representantes, sí tiene que tener poder notariado legal. Sí. El representante legal. Entonces, con eso ya podemos comenzar. Entonces, ya, por favor, es una carta de intención. Vamos a, por favor, señor. Este es nuestro planito de la plaza. Yo les voy a pedir con todo cariño y respeto, si hablamos del nombramiento de padrino, ya les digo, no es mucho que pueda hacer con el tema de adoquines, digamos. Tengo para 500 adoquines, no, tengo familia y ahí se acaba. En este caso, lo que estamos hablando es una carta de intenciones para que Huancoyo sea beneficiada con el trabajo del plan de desarrollo de la fundación. Esas líneas lo ponen acá y yo les mando el convenio y ya comenzamos a trabajar, no hay problema. Yo por eso les digo, no pongan padrino porque no están tan adecuados. Solicitud de colaboración. Ah, sí. Entonces sería carta de intención. Sí. Carta de intención. Queremos la colaboración, el intercambio de colaboración entre la fundación y Huancoyo. Aquí pues, aquí admiramos. Va a salir negro. Allá. Whisky. Ya, un ratito, a ver si vas a sacar una. Primero con esto. Pajarito, ya. pajarito. Eso, saludando. Uno, Huancoyo. Su mano, baje por favor un poquito. Sale ahí, está tapando Huancoyo. Uno, dos. ¿Tú qué dices? Como ovejita dices, ¿no? Ya. Muchas gracias. Nos vemos, mamita, ¿ya? Ya. Chao. Viniendo poco a poco y vamos a poder tener esta, ¿cómo se llama? Este equilibrio, ¿no? Mientras las hermanas llegan, comentarles, ¿no?, que justamente ayer hubo la primera ceremonia en el mirador de Yojeta y ahí apareció la necesidad del equilibrio, ¿no? Entonces hoy día se ha avanzado un poco en el tema del equilibrio, sin embargo ahorita estamos desequilibrados, ¿no? Van a ir llegando las hermanas y vamos a tener como un poco más de equilibrio. Unos antecedentes con referencia a esta cuestión del equilibrio es que la reunión de Pacha Saraya y Atiña del año pasado, ¿no?, hubo temas así con referencia a la relación entre géneros y eso es lo que se ha ido trabajando todo el año, ¿no? En el grupo hay muchas hermanas y hermanos y trabajamos conjuntamente, pero es necesario generar esta complementariedad entre ambas partes, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido es que vamos a identificar estos roles, ¿no? Aquí, digamos, mi rol como Mori, mi nombre es Mori Romero, como coordinador de Pacha Saraya y Atiña. Entonces, a mí más o menos me corresponde el rol de recibir lo que los demás componentes del equipo comparten o dan al grupo y después devolver al mismo grupo. Sin embargo, este grupo es muy dinámico. Los de ayer no son todos los de hoy.
y los de hoy no son todos los de ayer. Entonces hemos aprendido a trabajar en este dinamismo que básicamente se basa en el espacio y el tiempo, es decir, los que estamos aquí somos en este momento y en este lugar. Entonces, en este momento, como más o menos estoy tomando la palabra, porque me corresponde este rol, ¿no? Y el objetivo del evento, como habíamos conversado, es que haya una identidad en el grupo y un rol, ¿no? Entonces, yo voy a plantear algunas de las experiencias que tuvimos desde el inicio del grupo, ¿no? Primero, además del círculo o del óvalo aquí en este espacio, están los libros, la tari y la coca. Entonces, todos están invitados a tomar un poco de coca si quieren, ¿no? Como hemos estado practicando, y los libros, ¿no? Estos libros tienen que ver con una persona que es Egler Guarachi, que está aquí, ¿ya? Y básicamente esto ha comenzado así. El 2016 hubo una sequía en La Paz. Hubo la necesidad de hacer algo, se propuso una propuesta de investigación y se logró de alguna manera ser aceptado para un trabajo de investigación de varios años, ¿no? Entonces se tuvo que viajar y para hacer ese trabajo de investigación, el trabajo de campo, yo me acerqué a una organización que se llamaba Prosuco, que se llama Prosuco. Eleodoro estaba ayer en la reunión, pero él me recibió y él me presentó a Egler. Entonces, Egler me llevó a Cutusuma, que es una comunidad allá en el municipio de Batallas. Entonces, este libro que está aquí es muy importante en el sentido, digamos, académico o técnico, o la base en la que podemos dialogar entre diferentes saberes, ¿no? Este es un diálogo de saberes, hemos estado varios días con este tema, y este libro representa el trabajo de investigación también del hermano Eric. Entonces está ahí participando de la reunión, y también los que quieran pueden hablar con Egler para compartirlo. Yo he comprado varios, por ejemplo, y los tengo, los he llevado a Uruguay, los he llevado a Panamá, y a todo el mundo les atrae mucho. Entonces es más o menos la idea de la que se origina Pacha Saraya Yatiña, pero la historia data de cuando con Egler y con Marcelo, que está aquí también presente, y había una cuarta persona que era de los museos, no me acuerdo, ¿no? Entonces decidimos reunirnos y hacer algo, tomando en cuenta la identidad y los roles que cada uno de nosotros quería realizar. Entonces lo que yo hice fue abrir un grupo de WhatsApp, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo fue el tema del nombre, pero invité a varias personas, y entre ellas estaba Simón Yampara, y él, cuando nosotros expusimos lo que queríamos, él dijo, esto es Pacha Saraya Yati. Y después de eso, ya hicimos algunas actividades, como una ofrenda similar a la que hicimos hoy día, una huachta, con el abuelo Lucas Choque aquí presente, parte de Pacha Saraya Yatiña. Entonces él nos dijo que es Pacha Saraya Yatiñán, ¿no? Entonces quedó como Pacha Saraya Yatiña. Entonces así hemos estado reuniéndonos cada 2 semanas, cada sábado a las 6 de la mañana por Zoom. Entonces ese espacio se abre para compartir, para hablar, para exponer, etc. Tenemos varias grabaciones sobre el tema. Entonces ese es el origen práctico, por decirlo así, y no alargamos mucho, de lo que es Pacha Saraya Yatiña. Esta es nuestra segunda reunión anual, y pretendemos hacer una reunión cada año, ¿no? Para prácticamente, generalmente en estas reuniones se hace una como evaluación y después una planificación, ¿no? Ahora,
Aquí está Isaac a mi lado, ¿no? Isaac Mamani, él ha estado participando de las reuniones cada 2 semanas, los sábados, desde que hemos empezado, que fue hace como 3 años, ¿no? Más o menos. Pero ha estado participando, ha estado ahí pendiente como muchos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos tratando de construir aquí es que los que estamos aquí somos lo que es Pachasaraya Tiña, y básicamente cada uno al final de esta digamos, no sé, media hora, ¿no? Vamos a decir, yo me llamo tal, puede decir soy parte de Pachasaraya Tiña, me identifico como, y mi rol es tal. O sea, mi rol es, por ejemplo, en mi caso sería coordinador, ¿no? Algo así. Entonces, esto es una continuación de lo que ocurrió el día de ayer en La Paz, en la Universidad Tecnológica Boliviana, donde trabajamos el tema por ejemplo, el cambio climático. No nos gusta mucho la palabra cambio climático, pero trabajamos con esa idea de combatir las inclemencias del tiempo. Básicamente, ayer tuvimos así un encuentro en el cual hubo expositores, hubo dinámicas y también hubo una idea así de identificarnos cada uno, y en este caso es identificarnos y cuál es nuestro rol en Pachasaraya Tiña, a partir de la experiencia de hoy día, por ejemplo. En algunos casos a partir de la experiencia desde ayer. Mañana nos vamos a Toledo. El título de los 3 días es la ciencia originaria, encuentros de Pachasaraya Tiña, en 3 jornadas, ¿no? Entonces, es muy importante que cada uno identifique ese rol y esa identidad, ¿ya? Voy a pasar la palabra a Egler, ¿ya? Para que Egler pueda, digamos, no sé, unos 5 minutos más o menos, contarnos un poco de su libro y su experiencia con Pachasaraya Tiña y básicamente eso, ¿no? Egler, por favor. Bien, gracias, Mori. A ver, hermanas, hermanos, yo soy Egler Guarachi Mamani, soy oriundo de allá de la región del Altiplano Sur de nuestro país, de la parte norte del Salar de Uyuni, específicamente de la región de Salinas. Ya, por la línea materna soy quechua y por la línea paterna soy aymara. Bueno, soy investigador, me aboco básicamente a lo que es investigar y escribir lo que la academia muy poco o nada hace, ¿no? Trato de hablar con las abuelas, con los abuelos, y en ese sentido es de que estoy encarando un par de investigaciones que en esta gestión van a ser publicadas. Y todo lo que va saliendo, los recursos de la venta de los libros que ustedes ven, va destinado para la impresión de las futuras investigaciones. Esa es la lógica, no hay una mirada de lucro, etc. Creo que Morris recordó muy bien, no sé qué año, nos hemos reunido con el hermano Marcelo, ¿no? Marcelo. Hemos charlado y ahí siempre Mori puso las ideas, creo, así de amigos, y ahí creo que nació esta idea de poder constituir inicialmente probablemente como un centro cultural, creo que fue, ¿no? Un grupo para poder discutir, analizar, charlar, compartir conocimientos, saberes y haceres, básicamente, pero desde una mirada más milenaria, ¿no? de los pueblos originarios, con énfasis probablemente en el altiplano de nuestro país, ¿no? Así que creo que Mori ha ido liderando, y como que lo está liderando hasta ahora, me parece
Interesante toda vez que es fácil crear, ¿no?, instituciones, organizaciones, pero sostenerla siempre es complicado, ¿no? Y muchos caen, creo que, entre tanto, este grupo de personas sigue encarando, se sigue remando, ¿no?, en este caminar de lo que es el Saraya y Atiña, el caminar conociendo, ¿no ve?, experimentando, explorando. El texto que ustedes tienen ahí es producto de una vivencia en 2 campañas agrícolas en una comunidad que es Cutusuma, que pertenece al municipio de Batallas. En esta región, como en otras, hay los abuelos, los tíos y los tíos autoidentificados como yapucamanes, ¿no? ¿Qué no son los yapucamanes? Forman parte de la estructura organizativa de la comunidad. ¿Y cuál es la función de esto? Es de cuidar, recomendar, arreglar, pastear, todo lo que se encuentra en su jurisdicción, en su territorio de la comunidad. Hay un yapucamani cupi y hay un yapucamani checa, o derecha o izquierda, mayor o menor. Estos hermanos yapucamanis conviven en la cima de un cerro durante todos los días, desde la siembra hasta la cosecha, en la cima de 2 montañas que se llaman Maicimpata, ¿ya? Solamente pueden ser hombres, varones, o sea, los chachas pueden ser yapucamanes, no las mamas. Y el vestuario, como ven en la foto, es prácticamente de color negro. No pueden ponerse otro color de vestuario. ¿Por qué? Porque el negro en el pueblo, en la comunidad, es sinónimo de pararayo, ¿no?, aquel color que ahuyenta la amenaza, como por decir granizada, lluvias, heladas, etc. Durante todos los días está en su lugar el yapucamani con todos sus instrumentos: el pututu, el alcohol, la coca, el cigarro, los petardos antigranizos, y tiene disponible estiércol o olas para poder activar en cualquier momento ante la presencia de una posible granizada y ahuyentar a través de estos instrumentos o métodos ante una granizada posible, porque el impacto de la granizada puede dañar los cultivos, por lo tanto inciden en el rendimiento en la cosecha. Los yapucamanis viven en la cima del cerro durante el día, pero coordinan con los yapuchiris. Entiendo que ayer han hablado bastante con el tema del rol del yapuchiri. El yapuchiri es el innovador, el observador, el chequeador, el mirador de plantas, animales, fenómenos atmosféricos, astros, sueños, lunas, etcétera, etcétera. Toda esta gama de elementos naturales son elementos esenciales para generar un mecanismo de alerta temprana para el yapuchiri, el cual les da información de mediano y largo plazo para lo que hoy le escuché a decir a Mori o a alguien más, lo que él les dijo ayer. ¿Cómo va a ser la futura campaña agrícola? ¿Va a ser buena o mala? ¿Va a haber presencia de eventos adversos? O sea, de granizadas, de heladas, de sequía, de inundaciones, de riadas, de plagas, etc. ¿Dónde hay que sembrar? ¿En el cerro, en la ladera o en los lugares planos, en los lugares bofedales? Un minuto más. ¿Dónde sembrar? ¿Y en qué momento sembrar? Le escuché decir al hermano Aguilar
A medio del almorzar escuché, el residente cualquier día siembra domingo a medianoche, que sea lunes, etc. ¿no? Llama por celular a su vecino, le dice, hermano, tú tienes tractor, volteámelo, sembrámelo. No. En la siembra hay 3 momentos. Hay una irasata, hay un talquisata o un crepasata. ¿Cuál es el momento más apropiado? Siembra temprana, siembra intermedia o siembra tardía. Y eso es clave. Y eso tiene que ver con lo que decimos planificación. Planificación en la futura campaña. Exactamente. Justamente en temas de planificación es que Pacha Saraya Tiña ha estado, gracias a investigaciones así como de Egler, planificar el año, ¿no? Y el año pasado nosotros tuvimos 4 proyectos. Estos 4 proyectos, de los cuales 2 ya estaban como con financiamiento. Uno se llama Identificación de las obstrucciones a la acción climática y el otro se llama Agropolítica espiritual ancestral territorial. Estos 2 proyectos básicamente han ocupado la mayor parte del tiempo de nuestro trabajo y aquí Isaac es el responsable del proyecto, el investigador principal. Entonces, Isaac, te pasamos la palabra para que en estos minutos, unos 5 o algo así, puedas contarnos y evaluar lo que es el proyecto Claxo, ¿no? Contándoles a los hermanos, hermanas, y eso por favor, querido. Morir, si antes quería concluir con esto, pero concluía. Dale. ¿Ya? Y un elemento que me olvidaba decir, ¿qué información nos va a dar? ¿Cómo va a ser el rendimiento de la cosecha? ¿Va a ser buena, regular o mala? Y ahí el sol es clave, ¿no? Lucas, ¿no? Cuando el sol aúlla, de pronto se atora el sol, ¿no? Entonces los abuelos dicen, no, va a haber buena papa, va a haber buen chuño, va a haber buena tuta, por eso se ha atorado el sol. Bien. ¿No? Entonces, el rol de Yapucamani en coordinación con los yapuchiris de esta región está plasmado en este documento, en este libro, que pongo a consideración, obviamente que tiene seguramente algunas limitaciones, sin embargo está generando ya discusión para poder encarar las investigaciones, tesis, tesinas de pre y posgrado en diferentes universidades de nuestro país, porque muy poco o nada se ha escrito y se ha publicado referente al rol fundamental en la comunidad de los yapucamanes y de los yapuchinos, ¿no? Sí, básicamente tú fuiste una inspiración para mí, hermano. Es verdad, me inspiraste a partir de las experiencias ya en Cutuzuma y tu libro a continuar lo que se comenzó, ¿no? Dale, Isaac. Gracias, hermano Mori, gracias, hermano Egler. Yo siempre parto de un principio que es todos podemos aprender de todos y uno nunca deja de aprender. Eso, hermanos, les digo, por más mayor que uno sea, por más anciano que uno sea, nunca dejamos de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Y esa es la experiencia, hermano. Yo aquí, al igual que Egler y Mori, les voy a hablar sobre la experiencia de Claxo, que estamos encarando este proyecto, que ha surgido evidentemente del año pasado, del encuentro que hemos tenido. Hemos hecho 4 mesas, es como aquí nos hemos reunido ahorita con este momento, y cada uno ha dicho ya, a ver, hagamos una mesa de territorio, cambio climático, la mesa de espiritualidad, así. ¿Y qué hemos hecho? Hemos postulado nuestras ideas. Todos tenemos ideas, hermanos. Todos tenemos algo, como dicen hermanos. Taqueni, argumentando. Tenemos voz, hermanos, hermanas. Y esa voz hay que saber escucharnos. Tenemos que saber escucharnos. Y justo, hermanos, hermanas, nosotros hemos postulado un concurso internacional que es Claxo, que es sobre cambio, agroecología. Y le decía al hermano Mori, a este hermano postularemos, le decía. Estamos en esa línea. Y él decía, sí, postularemos, y eso va a apuntar a la parte territorial que estamos manejando. Ya, entonces,
y fuimos con la idea, ¿no?, de esto del Yapucamana. El hermano Egler ya ha escrito este texto, pero esto es de una región diferente de la que yo les voy a contar ahora. Yo les voy a contar de una región que se llama Colquencha, es provincia de Aroma, es de la parte de La Paz también, pero es otro examen. Si hablamos de La Paz, geográficamente, el hermano Egler estaba en el norte, por el sector lago, y yo les voy a hablar del sur de La Paz, pero no de Bolivia, de La Paz, del sur de La Paz está la provincia de Aroma. Ahí yo, hermanos, con la comunidad he escuchado también hablar de Yapucamana, como aquí el hermano Egler escuchó en el norte de La Paz, por así decirlo, pero en el norte altiplánico, no norte geográfico. En el norte altiplánico él escuchó hablar de eso. Yo también escuché hablar aquí de los hermanos de Micaya, los hermanos, que también nos van a acompañar a Toledo, y van a exponer también su experiencia. Y hablaban, ¿dónde está el hermano? Hablaban del Yapu Aguatiri, como ha dicho el hermano. Y les decía, ¿quién es el Yapu Aguatiri? Entonces, alguna vez, como yo soy agrónomo, fui a las parcelas y venía un señor con poncho y decía, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. Él había sido la autoridad de la comunidad. Tú no puedes entrar aquí, hay estas restricciones. O sea, él tiene que velar, como decía el hermano. Está en la parte más alta y silba, si algo pasa, el puntuto tiene que ser, ¿verdad? Y antes de algo está pasando, la comunidad se pone alerta. Entonces, lo mismo aquí este hermano, que es el Yapucamana en Micaya, tenía ese rol. Ahora, lo que hemos planteado como proyecto, Mori Persona, es mostrar esos patrones. O sea, a pesar de que las personas no se conozcan, no se conocen, por ejemplo, los hermanos de Kutusuma, que estaba donde Mori, no estaba Egler, con los hermanos de Micaya. Nunca se han conocido, no se han visto. Es como ahorita, nos estamos conociendo recién. ¿Pero qué ha pasado? Tenemos los mismos principios y patrones. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay Yapucamana aquí? ¿Por qué hay Yapucamana acá? ¿Alguien les ha ido a enseñar que tienen que tener Yapucamana? ¿O realmente está en nuestro instinto entender a la naturaleza? Y por eso es que por instinto sale un cargo así. Aquí el hermano de Hachapuribal me dice, antes había ya Aguatiris, ¿cómo Aguatiris decía? Es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos conectados, hermanos. ¿Pero por qué? Es como si alguien nos hubiera ido a enseñar, aquí tienes que manejar esto, allá tienes que manejar esto. Alguien nos ha ido a enseñar. O está en la sangre, esas dos cosas son. Pero ese instinto, hermanos, se repite. Nosotros estamos encontrando cosas en común. Mañana vamos a ir a Toledo. Yo puedo asegurar que va a haber un hermano que va a decir, antes había tenido acá, pero no he hecho por esto de la reforma agraria, por esto de las políticas, de que en el gobierno entran personas que no deben entrar con otros pensamientos, pero yo les puedo asegurar que mañana va a ocurrir algo parecido. Va a pasar con los hermanos de Toledo. Van a decir, sí, aquí también tenemos un buen Aguatiri, va a decir. Aquí, hermano, ¿qué se llama? Tata Lucas, igual ha habido un Wiri, ahora le llaman, con la reforma agraria, dicen el secretario de Agricultura, y ya está. A eso se está llegando. Pero bueno, hermanos, ya termino con esta partita. Estos patrones, hermanos, se repiten. La idea es, ¿por qué? ¿A qué se debe? Y entonces nosotros estamos identificando en este proyecto esos patrones, y que tienen que ver mucho ligado con los principios de la agroecología, pero visto desde la espiritualidad. Hermano Egler, el Yapucamana, así como dato te digo, no es el que realmente es el que es, como lo que dicen muchos textos, guardián, esa cuestión. A él tiene un guía así como el hermano Tata Lucas, un amauta, un yatiri. El que es camana no puede ser camana así porque sí, tiene que ser elegido, tiene que darle, digamos, tiene que guiarle el amauta, si no, igual va a caer granizo, igual va a caer eso, hermano Egler. Podemos charlar muchas cosas complementarias aparte en tu texto, pero eso le falta, la espiritualidad al texto. Con eso ya estaríamos mostrando. Excelente, entonces sí, es muy buena digamos, la observación o el aporte, ¿no?, de esta obra, de este libro. Entonces
la espiritualidad, el proyecto de agropolítica espiritual ancestral territorial, básicamente en el futuro se puede convertir también en un libro. Esa es la idea, que dialoguen ambos autores y ambos libros. El otro proyecto es el proyecto Brown. Y el proyecto de Brown, ayer tenido una reunión y se ha terminado la parte de recolección de datos y se va a entrar a lo que es el análisis de datos y la publicación, ¿no? Ahora, más o menos los dos proyectos han ido bien. Había otros dos proyectos, uno que se llamaba Jata, que se refería a unos árboles que iban a proteger, unos árboles de queño que iban a proteger una laguna en Putushuma. Sin embargo, ese proyecto no ha funcionado muy bien, pero ahora ya hay una propuesta que es del proyecto Ajayu, que básicamente se ha postulado, pero no sabemos si vamos a lograr el financiamiento. En los otros dos casos se ha logrado el financiamiento de unos $50,000 en suma en total. El otro proyecto se llama TAWA, creo que era sobre descolonización epistemológica del concepto medio ambiente, ¿no? Más o menos eso es una rápida evaluación, ¿no? Pero no ha avanzado mucho ese proyecto. Ahora, vamos a entrar a la parte interesante de la planificación, donde el Tata Lucas, donde el hermano aquí, el hermano Daniel, entran digamos, a partir de una reunión que hemos tenido hoy día en Huancoyo, ¿no? Van a contar un poco su experiencia, ¿no? Como parte de Pachasaraya Yatina y cuál es su identidad y cuál es su rol ahora, ¿no? Así como han escuchado de los dos hermanos de Egler, de Isaac, también los dos hermanos pueden compartir a los demás en poco tiempo, claro, lo que pasó y tal vez el tema de la carta, no sé cómo está planificando. A ver, tiene la palabra el abuelo Lucas. Gracias, hermanos. Presente aquí, mi nombre es Lucas Chuquiapasa. Yo soy el fundador del Consejo de Maus aquí en Tijuana. En 1988 fundamos el Consejo de Amauta. Más antes había Amautas en cada comunidad, pero aquí no había un consejo. El Consejo de Amautas es principalmente de cada comunidad un líder espiritual. El líder espiritual que hace el Kamane, el Yaku Kamane es nombrado por la comunidad budista. Entonces, el Amauta juega el papel importante. El Amauta dice la comunidad hay que ser una limpia. Desde cuando se encontró la frontera, porque no hay granizo. Ahora, ¿qué año este año va a gobernar en nuestros puntos cardinales? ¿Ya? Oeste, norte y sur, así. El norte es buen agullo. Este tiene granizo, heladas. Oeste igual. El sur igual, hay helado, todo eso. ¿Qué hace la Amauta? La Amauta este año es el año del Saham. Se va a helado, las cosas. Y hay que preparar el pacto, ceremonia para la helada, para que no castigue mucho. Ahora la Amauta va a decir qué época hay que sembrar. ¿Ya? Por ejemplo, 18, 19, 20 de marzo de este mes en estas regiones clave. 22. Sí, 21. 9, 18, 19, 20, 21. Entonces dicen, por ejemplo, en la Pampa Valladolid, Noglar, va a ser todo eso aquí. Está la Pampa, ¿no? Si la Amauta tiene que cumplir una mitad de eso. Entonces, en la reunión de la comunidad, eso tiene que informar. Este año la siembra, así tenemos que hacer.
Se está rompiendo eso, hermano. Las sectas religiosas interpretan otra cosa. El Dios es todo. Son paganos así. Les hace dar miedo. Un día cada uno de ellos van a rendir, les cuento lo que están haciendo cuando hay un juicio final, todo esto, ¿no? No hay juicio final, hermanos. No hay. Estamos en pleno juicio. Tantas generaciones han pasado, tantas eras han pasado, el juicio final. Así ahora. De todas maneras quieren siempre ellos salir, pero sin embargo nosotros seguimos con la fuerza de los naturales, Padre Sol, Carcinón, Pachinón y Leonona con todos los hijos. Ahora hay dulces, más antes no había dulces. Yo recuerdo muy bien. Ahora el papel importante era un tucuiracoa, titi, muy. Después el peto de llama, eso, se hace. Carnavales, cuando es Pamona, siempre hay que samar, hay que jugar, dar gracias. El tamale es solamente cualquier persona, nombrar un año, hasta en el periodo más febrero, hasta mayo se funciona. Y en mayo se funciona la cosecha de semana, hermanos, hasta que me he cumplido, listo, muchas gracias. Hasta la próxima. Pero sí, el amor, todos sus días, toda su vida, hasta su muerte. Entonces, ese es Pachasarayán Yatiñane, es como tenemos que guiar. Entonces, es muy interesante, ¿no? Siempre con la Sagrada en armonía. ¿Qué tiene que ser Simón, el mismo relato? Ese es nuestro guía. Así nuestros abuelos nos han enseñado. Y yo de esa manera estoy apoyando a la comunidad, aquí también a Central Agraria. Últimamente se ha politizado. El que no está de acuerdo con el gobierno, no, esto no puede ser a moto ya. Traidor, cualquier cosa se inventa. Como en Europa existe terroristas, sí. Entonces yo les he dicho mejor manejen ustedes con calma. Más bien me han salvado de una responsabilidad, porque es una responsabilidad. Sí, claro. No puedo confundir a la gente. Claro, es un tema de sí. Entonces, independientemente de trabajando, apoyando a la comunidad, porque tenemos que inyectarnos de este conocimiento, tenemos que potenciarnos. Mi hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra aquí al hermano Daniel, vamos a ir a Hachapuni o Gran Puni, ¿no? En un momento dado, el hermano Segundino escribió pues, a la página de Facebook de Pachasaraya Tiña. Tenemos una página en Facebook y una página en YouTube, ¿no? Entonces dijo, hermano, estamos necesitando algo, quisiéramos saber si podemos contactarnos con ustedes. Yo les digo, dale, escribieron una carta y en esa carta solicitaron como infraestructura. Entonces nosotros indicamos que, bueno, nosotros no hacemos infraestructura, pero podemos buscar contactos o alguien que nos pueda ayudar a encontrar esto que ustedes nos están solicitando. Y les respondimos. Entonces ahora nuestros hermanos están aquí. Entonces yo pido aquí al hermano Heraclio, que en ese tiempo era secretario general, y ahora al secretario de Acta, Segundino, antes era secretario de Educación, ¿no? Tata Lucas, ¿me puedes sentar? Entonces en este momento, por ejemplo, el abuelo Lucas le está entregando la carta al Daniel, ¿no? Una carta que es el resultado de un proceso de
conversaciones de esta mañana, ¿no? Un resultado. Entonces, ahorita le vamos a dar la palabra al hermano Daniel, pero vamos a hablar con Segundino, por favor, tiene la palabra, como unos 5 minutos más o menos, así como los tres hermanos que te han antecedido. Adelante, por favor. Bueno, primeramente muy buenas tardes hermanos, hermanas que estamos presentes en este encuentro de Pechachalán Yatiña. Primeramente saludar al hermano Mori, es la primera vez que nos estamos viendo en persona. Un abrazo, muchas gracias por toda la comunidad. Y como lo ha mencionado, efectivamente, el año pasado, la gestión pasada, hemos tenido este proyecto, la comunidad Hachapuni, el municipio de Escoma, de la provincia de Camacho, del departamento de La Paz, para hacer un baño batería sanitario. Esto para hacer directamente lo que son las ferias turísticas, productivas. Esto ha nacido a razón de que dos gestiones que hemos realizado, hemos tenido un punto que no nos favorecía, que era que no teníamos los baños sanitarios. Eso es lo que un poquito he empezado a tambalear, ¿no? Lo que hacíamos cada año, una feria productiva de turismo comunitario. Por ese motivo hemos decidido llevar a cabo este proyecto. También le agradezco al hermano Marcelino, que por medio de la hermana Wanda hemos logrado contactar al hermano Mori y a todo el equipo para que nos puedan ayudar. Nos han dado un granito de arena y le agradezco de antemano a todos ustedes para poder lograr este proyecto. Que también aquí está el hermano Daniel, que justamente con él estamos llevando el proyecto, que estamos llevando para Hachapuni. ¿Y qué más les puedo decir, hermanos? Solamente que algunas veces, por las inclemencias del tiempo, por ejemplo, Hachapuni no cuenta con grandes hectáreas, son subprofundios lo que contamos directamente, son pequeñas parcelas de tierra. Entonces, por las inclemencias del tiempo que ahora vemos, las constantes lluvias, todo lo que es el lago se ha subido hasta la parte arriba, hasta la parte más arriba de la comunidad, donde se ha perdido bastantes sembradíos, toda esa situación. Entonces, por eso nosotros también hemos tenido la idea de buscar otra alternativa de ingreso económico para los hermanos y para las hermanas. Y uno de esos hemos visto que puede ser el turismo, ya que nosotros estamos a la orilla del lago. Hemos hecho 2 ferias y nos ha ido bien. Hemos recibido la visita de ATV, UNITER, Canal 4, todos los medios de comunicación. Nos hemos alentado, ¿no? Pero como dice, este año al año vamos a lograr este proyecto que nos hemos trazado también. Y justamente también dentro de este marco de lo que es el turismo, hemos buscado entidades que nos puedan apoyar, y dentro de esas entidades no es solamente enfocarse algunas veces a una sola fundación o una sola institución. Tenemos que buscar por todo lado las instituciones que nos pueden empezar a apoyar. Y una de esas es Órbita, que ha trabajado con Chayapata, que yo también he trabajado con Órbita, la Órbita del hermano ingeniero Sergio. También está lo que es Proveta y Sumo, que este año se han sumado a este emprendimiento que está haciendo el municipio de Escoma, que es Chayapata, y Villapuni, el central. Ambos centrales se están proponiendo el realizar que el municipio de Escoma, tanto el Central Agrario Chayapata, el Central Agrario Villapuni, sean un punto de turismo. No será de la noche a la mañana, pero paso a paso se va realizando esta actividad. Por eso hemos buscado también una oportunidad y hemos buscado las diferentes entidades que nos pueden apoyar. Por ejemplo, el hermano aquí, el hermano José Luis, que es de la carrera de inglés, de Lincos y otras instituciones que nos apoyan. Entonces hay que buscar, de toda forma hay que buscar que nos apoyen. También la carrera de lingüística de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UPEA. Hemos empezado a tocar todas las puertas y pues los resultados. Eso es lo que les puedo decir. Más bien vuelvo a reiterar, hermano Mori, muchas gracias. Hermano Daniel, muchas gracias también por ver en nosotros esa posibilidad de plantear este proyecto y lograrlo también, más que todo, para los hermanos y hermanas de la comunidad que buscan otra alternativa también de ingreso económico. Puede ser también la agricultura como también otro medio, pero por medio de la agricultura también nosotros vamos a demostrar que todo lo que se va a producir, todo lo que se va a generar para realizar, no sé, los diferentes platos, es totalmente natural. Una experiencia, por ejemplo, del lago, nosotros sacamos ese día mismo los pescados. Fuera de eso, nosotros hemos propuesto en esa primera feria que no se consuma ningún producto de gaseosas, estaba prohibido. Tiene que ser los frescos naturales. Y hemos prohibido de antemano que las hermanas empiecen a vender en bolsas de plástico, en platos desechables o cualquier plástico que perjudica a nuestro medio ambiente. Y eso es lo que creo que tenemos que determinar.
Muchas gracias, hermanos. Eso sería mi intervención. Gracias. Entonces ahora sí vamos a darle la palabra al hermano Daniel y después vamos a hablar de algo que es Jata, que es muy interesante, eso también del hermano Marcelín y los demás. ¿Cómo? Usted también, hermano, por favor. Sí, bueno, sí, primeramente muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, a todos, ¿no? Primeramente, hermano Mori, es la primera vez que el hermano Segundino dijo así, ¿no? Nos conocemos cara a cara. Hermano Daniel también, luego, ya así, ¿no? Bueno, mi nombre es Heraclio Canechambi, soy de la comunidad Gran Puni, que es Hachapuni, del municipio de Escoma, de la provincia de Camacho. Entonces, todos decimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, esa es la forma, ¿no? Entonces, muy bien, yo soy abogado, ¿no? Entonces, no estoy tan empapado como se dice, pero año pasado me tocó cargo de secretario general, que en estos lados se maneja sindicalmente, es secretario general, así, ¿no? Mientras por estos lados que lo que manejan CONAMAC. CONAMAC ya es, ellos diferente nombre llevan, Maico, ¿no? Por ese lado ya se van ellos. Entonces, como es así, pues algo así nos hemos tomado en contacto, ¿no? Para como ya dijo, para construir una batería sanitaria para la comunidad. No es personal, sino para la comunidad. ¿Por qué? Para que haya en los eventos ampliados, así mucha gente ya se une, ¿no? Entonces, para eso, que utilicen ese baño, ¿no? Porque si no, no tenemos. Claro, personalmente, en casa todos tienen, ¿no? Pero así para la comunidad no hay, pues. Entonces, por esa razón hemos buscado, hemos tomado contacto, algo así, pero en eso estamos trabajando con el hermano Daniel también, sí que estamos continuando, ¿no? Espero que nos ya cumplamos con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí es interesante, ¿no? Porque esos años, año pasado, Pachasaraya y Yatiña ha llegado al municipio de Escoma. Entonces, ahí había pues unos seminarios, ¿no? Entonces decía de cómo podemos saber qué tiempo vamos a sembrar, adelante, medio, atrás. Eso, ¿quién nos va a guiar? Dice. Por ejemplo, hay el zorro, no sé qué. Después las flores bien, el zancayo, ¿no? ¿Qué tiempo florece? Adelante, a mitad, después. Entonces, esas cosas estaba enseñando. Pero lamentablemente ese seminario no he podido yo terminar, ¿no? Hasta cierta parte avancé, porque para tiempo también era. Entonces, por esa razón me interesaba, ¿no? Y me he empapado que había sitios de Pachasaraya. Interesante, pero hay que aprender algo, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo que hasta la vejez sí van a estar aprendiendo, pues. No termina. Como es así, pues interesante para mí, y ahora que estoy asistiendo también. Bueno, eso es lo que necesitamos, nuestra perspectiva, ¿cómo vamos a hacer? Ya les dijeron, por ejemplo, ¿qué es Yapo Aguatiri? ¿No? Ese es secretario de Agricultura, sindicalmente, ¿no ve? Pero en otros lugares, por ejemplo, aquí, Pacajes, Ingabe, llevan pues ese Yapo Camán, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que secretario de Agricultura que se preocupa de los sembradíos, que los animales no pueden hacer daño tampoco. También la granizada, la helada, ellos tienen que estar a cargo, ¿no? Tienen que vivir junto con los sembradíos. Entonces, ¿quién puede guiar a ese Yapucamán? Obviamente un maestro, ¿no es cierto? Eso tiene que guiar, siempre creo que hacen con huastas. Cosa que en otros lugares, por ejemplo, en el lado mío, ya no llevan tanto eso, ¿no? Entonces, pero antiguamente había sido sagrado, cosa que ahora ya está perdiendo, ¿no? Pero
yo creo que sería lindo pues recuperarlo, ¿no es cierto? Porque de esa manera vamos a continuar más, ¿no? Y los frutos se va a lograr más, ¿no? Entonces eso, y pues yo me voy a estar empapando. Más bien les digo muchas gracias, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Adelante, Daniel, por favor. Bien, muchas gracias. Para mí es un honor especial participar en este tipo de eventos porque aprendemos bastante. Bueno, la fundación que dirijo, soy representante legal, Fundación Latina para el Desarrollo, tiene un objetivo muy importante: está revolucionando los sistemas de desarrollo para los pueblos indígenas originarios. Básicamente, hemos comenzado con una filosofía propia de los pueblos indígenas, haciendo referencia al Taiti, que lógicamente es un principio cuyos conceptos son ancestrales. En realidad, vale la pena mencionar que somos la única fundación que está trabajando a ese nivel. Y digo revolucionando los sistemas de convenios porque queremos dar la necesidad de conocer los principios de desarrollo que se tiene en el aspecto principal del desarrollo. ¿Qué es lo que queremos hacer finalmente? Es que cada comunidad se vuelva productiva. Hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo que desarrollan los de Hachapuni, que están presentes acá. Y se los han tomado en cuenta por su dinamismo, por su anhelo del desarrollo que están persiguiendo. Tenemos a nivel nacional muchos convenios, trabajamos en 9 departamentos y 2 regionales. Hablamos del Chaco boliviano y la Amazonía. Y una propuesta muy importante para la sociedad boliviana, estamos viendo a través de los diagnósticos comunitarios en diferentes áreas del país, 5 áreas importantes en Bolivia. Hasta la fecha se conocen Altiplano, Valle y Oriente. Sin embargo, el contexto de vida que tiene la Amazonía había sido diferente al comportamiento que tiene el Oriente. Y no se toma en cuenta el principio de desarrollo que tienen los hermanos del Chaco boliviano. Y es un gran aporte que lo estamos justamente pensando entregar este bicentenario del país, porque el formato de trabajo que se tienen en los últimos años, tenemos un Estado plurinacional que no está velando el desarrollo productivo de las diferentes organizaciones en el área rural. Y es por eso que contemplamos a las comunidades, asociaciones, cooperativas, naciones y también a municipios. Tenemos a la fecha una cantidad muy importante de proyectos pendientes de ejecución por falta del ingreso, de la autorización de ingreso de fondos para el país. Nosotros el año 23-24 hemos estado detrás de una reunión con alguien que han designado la presidencia de la República, en este caso del Estado plurinacional, lo han designado Gilata David Choquehuanca, y nunca nos ha dado cobertura. Y hablo más de 820 cartas escritas por diferentes comunidades, naciones, que solamente querían que escuchen las necesidades que tienen los pueblos para que estos fondos de la cooperación internacional puedan ingresar directamente a las comunidades. Porque lamentablemente, y dicho sea de paso, y esto es registro para los análisis históricos del país, nosotros como fundación teníamos la posibilidad de recibir esos fondos, pero interviene el Estado, un Estado corrupto que exige el 50%. Entonces la fundación, en forma muy discreta, ha sacado una resolución indicando que no somos la fundación quienes vamos a recibir los fondos, sino directamente las comunidades. Y para eso hacemos los proyectos. Lamentablemente, a partir de esa posición que ha tenido la fundación, ya no han dicho absolutamente más nada. Era como para invitar al gobierno a que roben a los comunarios, a que roben a los pueblos indígenas originarios. Entonces,
Eso ustedes lo saben a través de las noticias, lo saben el nivel de corrupción que existe. Sin embargo, seguimos trabajando, tenemos fe, ahora que estamos más de cerca con la organización que ustedes manejan, es pues importante hacer un esfuerzo para estar unidos y poder plantear el desarrollo que tanto necesitamos en el país. En esta oportunidad, y yo agradezco al hermano Lucas, tenemos la posibilidad de hacer un convenio. Este convenio marco de cooperación no es de una sola parte, es un convenio de cooperación mutua, porque la participación que se menciona del hermano Heraclio, por ejemplo, en forma conjunta, el hermano Segundino, donde hay la participación del desarrollo espiritual, es un hecho contundente para el desarrollo de los pueblos. No solamente se está dando aquí en Bolivia, es el próximo paso para que nosotros, al trascender de tercera dimensión hacia la quinta dimensión que se está dando en estos meses, del 29 de marzo al 31 de mayo, se van a producir esos eventos. Y ya con la alineación de los planetas, nos da una filosofía de vida muy concreta para que reflexionemos y podamos integrarnos a una vida mejor. Se nos han coartado a nivel mundial a los habitantes del planeta Tierra una serie de derechos que se vienen a cristalizar en este año de 2025, que cabalmente cumplimos 200 años de vida como bolivianos, y sin embargo somos un país que está en la cola del desarrollo. Y tenemos la seguridad nosotros como fundación que al conocer las capacidades que tienen los hermanos en las diferentes naciones, pues podemos volvernos productivos. La sapiencia de Achapuni con la visión que tienen para el turismo es asombrosa. No se olviden, y aprovecho de remarcar, manejamos 8 principales pilares fundamentales del desarrollo. Problema de solución para el agua. Una vez que el agua está solucionado, tenemos el tema del alimento, el riego, la reforestación como principio de devolver el respeto a la Pachamama. Tenemos el tema de la educación, salud, energía y turismo. Y son puntos claves para el desarrollo de cualquier comunidad. Y tengo la grata sorpresa para mí de haber visitado diferentes comunidades a nivel nacional, y en todos los lugares Bolivia tiene ancestros registrados con las ruinas, con lugares que han sido visitados por diferentes civilizaciones. Y es ahí donde hago hincapié para que comencemos a hacer conciencia de lo que estamos buscando como meta: la unidad, el bienestar social a través del Taipe. Muchas gracias, queridos hermanos. Daniel, muchas gracias por sus palabras. Bueno, así como hemos estado viendo la reunión, habíamos presentado al hermano Egler, hermano Isaac, hermano Lucas, Segundino, Heraclio, pero el hermano Egler y con el hermano Marcelo. Entonces, para mí es algo así como hacer un homenaje, ¿no? Ese es más o menos un campo, y eso va hacia la planificación del futuro, en todo caso, ¿no? Con lo que ha planteado el hermano Daniel, la relación con Apoyo, por ejemplo, en el tema de la espiritualidad y esos eventos de la ciencia originaria. Pero, más que nada, Marcelo dirige un grupo de jóvenes, ¿no? Muchos, lindos. Es una experiencia maravillosa la de Jata. Nosotros fuimos una vez y acampamos allá en Yocoyoco, donde estuvimos esta mañana, y limpiamos parte, ¿no? Recogimos toda la basura, la llevamos en bolsas y limpiamos. Este tipo de acciones han hecho, bueno, Marcelo les va a contar un poco más, pero es mi homenaje a un buen amigo aquí, a Marcelo, que también ha traído a su hija, por ejemplo, y es una cuestión de que Jata ya también tiene su personalidad jurídica. Entonces esto es también una razón para celebrar, ¿no? Y es más que nada, creo yo, un poco la vida de Marcelo. Yo conocí muchos activistas, ¿no? De joven yo también fui, pero me parece que él representa
algo importante en la vida de cada uno de nosotros. No sé, quisiera dar un aplauso a Marcelo, por favor. Yo sé que podría contar mucho más sobre él y sobre lo que es Jata, pero gracias por ese aplauso. Y por favor, Marcelo, si pudieses tomar la palabra y después te la pasas a Guara. Ya, bueno, Jata es una iniciativa de formación de jóvenes y adolescentes y este último tiempo también de niños. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos fundamentalmente lo que es la naturaleza para generar actividades con ellos. En la naturaleza hacemos caminatas, hacemos rappel, hacemos andinismo, alguna vez hemos hecho ciclismo, hemos cruzado el Salar de Uyuni y todo esto pero sobre la base del voluntariado. En realidad ha sido un espacio de militancia personal a los atletistas, porque estoy convencido que en este país lo que necesitamos es formar a los jóvenes para combatir aquello que decía nuestro Lucas, ¿no? O sea, cómo nos vienen a imponer cosas y nos hacen olvidar nuestra identidad y nos hacen olvidar incluso la posibilidad de ser nosotros quienes gobernemos. Entonces, en este sentido, hemos estado desarrollando ese montón de actividades. Muchísimos jóvenes han pasado por nuestra organización, hemos hecho campañas de limpieza y sin querer ser vanidosos debemos ser uno de los primeros grupos que ha motivado a hacer excursiones, caminatas. Y después de nosotros han nacido un montón de iniciativas en La Paz. Yo estoy hablando más o menos de casi 15 años de trabajo. Entonces, en el principio hemos hecho eso, somos uno de los primeros grupos que hemos hecho las limpiezas de sitios arqueológicos, de caminos prehispánicos, y después de nosotros han surgido, ¿no? Quizás soy el creador teórico de aquello que llamamos como organización Pedagogía de la Aventura. Es un enfoque de trabajo que hemos ido desarrollando con fundadores como es Guara Machicado, que está aquí, Repsa y Carolina, con quienes hemos organizado la teoría más o menos en unos casi 10 años, ¿no? Entonces debemos ser así, sin ser muy vanidosos, también uno de los primeros grupos en plantear un enfoque educativo nuevo y alternativo, que además interpela lo que nos están dando ahora, ¿no? Estamos interpelando de que los niños van a la escuela a perder el tiempo, cuando a los 12 años ya deberían aprender algo de educación financiera y a los 18 años ya deberían estar manejando plata. Pero ¿qué es lo que sucede? En el colegio les mienten, en la escuela les mienten. Algún rato les hacen hacer no sé qué cositas, pérdida de tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me duele mucho, otro ejemplo así tan penoso es el área de educación física, ¿no? Educación física, ya examen final, danzas. Uy, ya, qué bonitos. Después dice educación musical, examen final, no sé qué hace. Cuando tenemos un montón de instrumentos en Bolivia para aprender, tenemos un montón de teoría que se ha desarrollado. Ahora nos han impuesto con la ley de Avelino Señani algo de educación intercultural, pero no veo resultados. Esto de Yapucamani, por ejemplo, para mí me parece importante y estamos queriendo crear una línea de publicaciones así concretas en pequeños mini libros sobre estas cosas puntuales. Entonces eso es Jata. Jata es un espacio de formación. Este último año hemos sido muy atrevidos, ya nos estamos metiendo con docentes de la OPEA. Cuesta un poco porque también la universidad tiene sus propios esquemas mentales y nos estamos metiendo con personas mayores. A la vez también estamos trabajando con niños. Acá está María Luisa, que nos está apoyando en esa parte. Y fundamentalmente formación, pero formación en torno a qué. Nosotros decimos en un ecumenismo ético. ¿Qué significa el ecumenismo ético para nosotros?
significa fundamentalmente recuperar aquellos valores que todas las culturas o manifestaciones espirituales que han desarrollado, pero no para beneficio propio, sino para el beneficio mismo de la humanidad. Por ejemplo, recuperamos del cristianismo amar al prójimo. Esa es una necesidad que no se puede obviar. Como también recuperamos de la cultura aymara el amor a la Pachamama. Eso es algo que no se puede. O como también recuperamos del budismo, no hagas daño ni te hagas daño. Entonces, en eso planteamos eso que llamamos ecumenismo ético. Entonces, en función a eso estamos generando procesos de formación y con mucha alegría decimos ahora ya no somos una organización de base, ahora somos la Fundación Cultural Jata y ahí tengo que decirles también lo siguiente, ¿cómo les diría? Fueron 15 años de militancia bien personal, de servicio así, porque hay amigos que nos financian, nos dan alguna plata, qué sé yo, pero nunca ha habido un financiamiento estable. Aquí hay $10,000 al año, no, nunca ha habido. Entonces, pero ha seguido. Los chicos que vienen a nuestra organización no les pagamos nada, ellos se pagan y saben eso, ¿no? Y con esos más o menos 15 años creo haber cumplido una tarea fundamental. Y ahora le estoy pasando la posta a Guara Machicado, que es la nueva coordinadora. Ella es la que va a dirigir en términos de institucionales, ¿ya? Y le he prohibido que se copie mi estilo de vida, tiene que ser todo con proyecto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y estamos viendo la manera de engarzarnos más con Yachi, con Mori, y estamos viendo la probabilidad de empezar la formación de jóvenes campesinos. Pero para esto vamos a planear primero bien, porque los tenemos que recibir en La Paz, les tenemos que hacer dormir, les tenemos que alojar. Eso queremos ver primero y queremos ver una fuente de financiamiento que garantice. Porque para su mala suerte de la élite boliviana, el mundo aymara y el mundo quechua está despertando, y mucho más los jóvenes. Y a ellos necesitamos armarlos, teóricamente, para que puedan hacer negociaciones en igualdad de posiciones con lo que viene a ser este mundo político de Bolivia. Yo creo que nos va a ir bien. Estamos despertando, bastante, bastante. Yo me asombro de lo que veo. En este último hemos tenido un curso de liderazgo ético y transformador. 60 adolescentes de los colegios del Alto han venido. De los 60 ahí debo tener 15 adolescentes que son futuros dirigentes de Bolivia. Futuros dirigentes de Bolivia. Pero hemos hablado con ellos. ¿Cómo tiene que ser el nuevo líder? No tiene que ser corrupto, no tiene que ser prebendalista, no tiene que ser coimeador, no tiene que ser, qué sé yo, no tiene que ser indisciplinado. Y eso nos llena de orgullo, porque el juramento que hemos hecho con ellos es de que nos vamos a estar mirando la cara. Y tú has dicho, has jurado tal día ser una persona correcta. Y cuando esté en el ejercicio del poder, tendremos la suficiente peso moral para exigirle un comportamiento transparente y ético. Por eso estoy muy feliz, porque estamos descubriendo que realmente el Alto, los jóvenes aymaras y quechuas están fuertemente despertando, solo necesitan un poquito de empujón. Y la otra beta que hemos visto es el tema de los niños. Tenemos un niño que ahora ya es adolescente, joven, digamos, 19 años, se ha independizado de su casa, se ha salido de la casa, paga su alquiler, trabaja, paga, se compra sus ropas, etc. Y a la mamá le ha dicho, no mamá, ya hiciste suficiente por mí, yo lo tengo que hacer. Pero ese niño pasó por las filas de Jata desde los 12 años. Y desde los 12 años nosotros le dijimos, tienes que aprender a fabricar dinero, tienes que ser independiente a los 18 años. Su pregunta número 1 era, ¿y qué es fabricar dinero? En el campo el niño a los 12, 13 años ya está vendiendo sus habas, sus papas, su oveja, etc. A los 18 años ya se puede casar porque tiene plata en el bolsillo. ¿Y vos qué estás esperando aquí? Y empezó a trabajar.
Es un buen alumno, muy querido por sus profesores, muy buena gente, querido por todos y ahora totalmente independiente. Entonces, a partir de eso hemos dicho, ahí está el aporte que nos hace María Luisa en agarrar y crear una comunidad infantil. Porque si a los 12 años empezamos a formarlos, estamos seguros que a los 18 años va a ser gente que en las reuniones Mori van a estar aquí todos. Pero esa es la historia y bueno, les dejo con la palabra a Bora Machicado, que es la nueva coordinadora. Bueno, parte de esto, ¿no? Tal vez recordar cómo hemos iniciado como Jata. Siempre fue el sueño, mi papá es pedagogo de formación, entonces siempre he estado formando jóvenes, pero siempre ha habido un fallo en las ONGs. La crítica que siempre he hecho es al asistencialismo, de que la gente asiste por un beneficio, ¿no? Sea tanto de comida, sea tanto de materiales y cosas, y él decía, yo no quiero eso, yo quiero gente que se comprometa al cambio. Y en ese proceso hemos ido formando Jata, con el enfoque de pedagogía de la aventura, que tal vez no menciono mucho, pero es tratar de poner ciertos grados de dificultad, porque no somos una agencia turística. Nosotros no vamos a hacer turismo en las caminatas, sino formamos jóvenes. A través del principio y el inicio ha sido una necesidad, ¿no? No teníamos muchos recursos. La idea era, si tú quieres viajar, viajamos. Y los medios como los tengamos, los vamos solucionando en el transcurso del camino. Entonces nunca ha habido jóvenes que venían desde Villacha, teníamos de Pucarani, hemos comenzado con sectores así. Y venían y conseguíamos carpas, teníamos nylon, tal vez las carpas no más actuales, pero las chinitas que nos servían, que entraba el agua por un lado, entraba el agua por el otro lado, otros traían camas y veíamos las maneras de manejar. Parte de eso trabajamos lo que es el ACTAP, que parte de eso somos comunidad y como comunidad nos cuidamos como familia. Todos compartimos la comida, algo que rescatamos y trabajamos. En ese proceso trabajamos con jóvenes, personas mayores, con niños, el concepto de que cada uno, a la par de que es parte de la comunidad, aprende herramientas resilientes que cada uno tiene, ¿no? Poner ciertos grados de dificultad, el subir una montaña y decir no voy a poder y lograrlo, generas, ¿no? Que esta persona sea resiliente cuando tenga un problema en un diario vivir y pueda decir sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr, y es así como tenemos muchos ejemplos. Y en ese aspecto también trabajamos la parte de medio ambiente. Muchos de los jóvenes que al principio están acostumbrados a tirar la basura, porque están acostumbrados como en la ciudad botar así, ya enseñaban y educaban a los niños, porque ya habían aprendido en 3, 4 años que la basura nadie la recoge. Y hemos hecho grandes campañas de limpieza que nos ha ido muy bien. Y sí es cierto, a partir del encuentro que como Jata, como colectivo, nosotros Jata, semilla. Dejamos una semilla entre las personas que vienen al colectivo y si se retiran no nos enojamos, simplemente hemos dejado la semilla para que eso siga creciendo. Y así ha habido gente, aliados que tenemos que ahora tienen sus propios grupos, han hecho propios grupos de jóvenes trabajando y haciendo, pero esto ha sido solo un sueño y ha sido con por así decirlo, con el financiamiento del bolsillo de mi papá todos estos años, porque siempre ha sido ese sueño, tratar de cambiar, porque él, al igual que él ha recibido la educación en un momento que no podía, quiere brindar esa educación a nuevos jóvenes y despertar a nuevos jóvenes indígenas, partes periféricas, también con las urbanas, tener esa relación de que no hay un límite para las personas. Es a partir de eso que hemos hecho ya los papeles. Este año ya me está pasando a mí. Yo soy de formación psicóloga, pero a la par estoy haciendo antropología, formándome más en el ámbito social. He estado trabajando como educadora y mis dos padres son pedagogos. Mi formación es más en la línea de educación. Y gracias, Mori, por invitarnos, por hacer un poco más, hablar sobre lo que somos, pero también tenemos aquí dos personas muy importantes. Primero María Luisa, que es una de las mamás, que al principio la acompañaba a la hija, la despachaba a la hija, y luego dijo, yo también quiero caminar. Y le preguntamos, ¿qué te impide? La hija. Y luego le dijimos, pero igual ven, te estamos invitando a ti. Y se animó y ahora es una de las personas más comprometidas al grupo.
Adela, que es de la generación de la formación de mi papá, cuando él era educador, ella era una joven y parte ha sido educada en ese tiempo y ha vuelto después para pasar a uno de sus hijos que sea parte del grupo de formación. Al igual que ella ha estado en muchas de las caminatas como parte del grupo. Y le cedería la palabra a María Luisa para que pueda hablar un poco más y comentar su experiencia y adelante después. En primer lugar, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, ¿no? Yo estoy aquí también gracias a Jata Ventura, ¿no? Como dice Guara. Primero estaba mi hija, que no lo recuerdo los años, pero yo con tanta desconfianza que le mandaba como era mujercita, hija, te vas a cuidar, hija, no te vas a alejar así, pero ella ha ido cambiando físicamente, así en todo. Ya ahora ya salió del colegio. Trayecto que hice en el colegio, a mí que me ha jalado más sus mochilas, tan grandes, los sentía pesados, ¿cómo pero manejan? ¿Cómo? Y eran chiquitos, bien flaquitos. Yo dije en una de esas, yo quiero caminar. Tenía miedo de decirle, quiero caminar, pero no había mamás, había más jóvenes, más niños. Y en una de esas han ido con mi hija la última vez que han ido. ¿Puedo ir yo? Claro, estás invitada como mamá. Hay muchas mamás que han ido. Bueno, pues ahí me atrevo a ir. Ya ha sido mi primera caminata, ha sido Peñas, donde nunca he subido una subida a cabeza de guara. Me daba vergüenza decir que me canso, ¿no? Pero llegué y así, estaba todo rojita. Las miraba a ellas, estaban todas normales, pero me sentía bien cansada, así. Eso ha sido mi primera experiencia. Después me gustó. Ahora yo estoy ahí y tengo mi hijo de 11 años. A base de él no tengo niños, agarremos, y justo está en la misma escuela. Y es bonito verlos a ellos cuando les habla cómo generar el dinero, por ejemplo. Y mi hijo me dice, mamá, ¿cómo yo voy a fabricar dinero si no tengo fábrica? Y eso es el motivo, ¿no? Tienes que trabajar. Y es muy bonito. Yo ahorita estoy más con mi hijo, me pido, como tiene 11 años, y él está ahí. Y él mismo habla a sus compañeros. Yo he ido así, ayer era el miércoles Día del Padre, ¿no? Pero yo estoy ahí. ¿Qué dice? Hay otros chicos. Mamá, ¿cuándo va a haber otra caminata? Yo creo que pasen las lluvias. Ya a cabeza de ella está invitando. Y yo qué hago es incentivarlos ahí. Ahorita ya a mi cabeza de mí están 6 niños, ya de 11 para abajo. Y ahora así yo estoy ahí. Gracias a todo esto, yo siempre he sido una mamá que trabaja y trabaja. Nunca tuve tiempo para mí. Pasan los años y gracias a él también me dice, ¿por qué no estudias? ¿Te gusta hablar? Pero yo no era así, no me expresaba así, sino que era una chica, una señora muy tímida, todo creo que me asustaba. A los entré a la universidad. Este año ya es mi segundo año en la carrera de Derecho aquí en la UPA. Lo devuelvo así, a lo esto, ¿no? Me interesó mucho escuchar, por ejemplo, cuando sembrábamos papa, mis abuelos vivían. ¿Qué hacía? Colocaban la semilla, teníamos que escoger papas chiquitas, la semilla, la jata que dicen en Aymara, ¿no? ¿Qué hacía mi abuela? Lo alzaba de esta manera. Pero antes de alzar, la vista, no sé, decía, como decía aquí el hermano, una sembra adelante, al medio y atrás, miraba, pero miraba al cielo, a la nube, y los surcos miraba. Y eso nos hacía alzar de esta manera, y así, y decía mi abuela, este año el fruto va a dar bien. Y sí daba bien, pero lamentablemente hoy en día esas costumbres se perdió. Me gustaría mucho rescatar con los jóvenes, más están dedicados hoy en día a la tecnología, más están con celular, pero lamentablemente los sembradíos de antes estamos perdiendo. Y como dicen acá, me gustaría acoplarme y recuperar todas esas cosas. Eso sería, y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Realmente estoy muy contenta, muy complacida de haber compartido este tiempo con ustedes. Sí, como menciona Guara, yo soy pues una de las primeras caminadoras del Marcelo. Yo a Marcelo le conozco de sus 22, 23 años, cuando se ha iniciado en este tema de los caminos, ¿ya?
Yo podría resumirles que mi historia, haciendo y experimentando de muy de cerca con la naturaleza, en las condiciones inexplicables, donde agarrabas una mochila y te lanzabas, ¿no? Con 2 panes, un plátano, y era la aventura, ¿no? Entonces, no sé cuántas caminatas habré hecho con él, pero lo que sí puedo agradecer a la Pacha es esa semilla, ¿no? Que está en mi corazón, y es lo que me ha ayudado hasta a mantener una relación tan estrecha con la naturaleza, tan estrecha con los abuelos, con las taicas. Entonces, me ha alegrado mucho saber que a raíz de eso, porque ha habido un tiempo que ya hemos dejado de vernos por este tema de los caminos y demás, que él ha iniciado este proyecto, esta propuesta, Jata, ¿no? Siempre yo veía a Marcelo su inquietud de que a veces hay que salir, hay que caminar. El caminar nos permite conocernos, nos permite conocer a la otra persona, nos permite enfrentarnos a una realidad. Si quieres conocerte, hay que caminarse. ¿Nos caminaremos? Entonces, eso ha sido el resumen Jata, y es Jata. Bueno, a partir de eso han habido varias generaciones, como les comentaba aquí Juanita, mi hijo ahora es parte de Jata, ¿no? Y que es nuestro compromiso con la Pacha, es también heredar aquello que sentimos que es también no perder esa esencia, ¿no? Ese jaque que debemos ser, esa persona que debemos ser en este tiempo. Sí, evidentemente hay los jóvenes, hay que rescatarlos, pero hay que empezar también desde guaguas, ¿no? Y sí, la propuesta es bien integral. Hay guaguas, hay jóvenes, hay mamás, ¿no ve? Mamás que de alguna forma se están acercando, ¿no? Porque por la inquietud de saber, a ver, ¿dónde está yendo esta guagua? ¿Qué cosa está haciendo? ¿Qué no va a hacer? ¿No? Y verles en un sentido también de vulnerabilidad, y cuando las mamás se imaginan cuán independientes son en las montañas y cómo podemos resolver problemas en las montañas. Entonces, es una forma, yo le decía a Marcelo, ¿sabes, Marcelo? Me siento feliz y me siento así con el corazón bien de regocijo, porque estamos salvando a las guaguas, en el sentido de que les estamos enseñando a caminar, ¿ya? ¿Y cómo pueden conocerse? Caminando. Entonces, y vamos heredando, imagino que ya mi hijo más adelante va a tener sus guaguas, y la Jata también, ¿no ve? Y así vamos a seguir caminando en esta gran aventura que es Jata. Entonces, yo también estoy muy orgullosa. Yo a Marcelo lo conozco muchísimos años, cuando hacía música, es un hombre súper integral. Entonces, qué bueno, realmente me siento muy bien, y siempre es una aventura. Caminar siempre es una aventura. A mí me encantó la idea de que básicamente el examen final del proceso Jata es subir al Huayna Potosí. Eso me parece impresionante, la verdad. Adelante, abuelo. Bueno, hermano Mori, hermanos todos presentes aquí, hoy día también es un día muy especial. Es 21 de marzo, equinoccio de otoño. También hemos hecho la ceremonia, cada uno de nosotros también hemos puesto nuestro punto de vista, nuestras necesidades. Espero que nuestro corazón del cielo, la Madre Tierra, nos apoye en las diferentes necesidades que tenemos, en necesidades por recuperar los valores ancestrales. Ese es un momento muy importante, hermano. Ahorita somos pocos, pero un día ya seremos millones con este trabajo, con este pensamiento.
Espero que todos los hermanos que han hecho el texto, el Hatha, hay diferencias, ¿no? El Hatha es así, no es Hatha, es Hatha. Un poco complicado, no era Hatha. Entonces, hermano, el leer, Walikiwa, acá pacha sarayan yatiñana, yatipañana, lampuchi mampeo sarañasa. Taqayana acá, en cuanto para jiwas aksar, hawita piñana. Antes lampuchi manicañana, mainena ya kato kan khawal salam da pino be kama ya mura ta ka fuskan to sa tuti han wa ri ka khate ka vitte suma to chmai ko no to no sa krisna wa salam ta sit kinyan na iran ka mi se ti khachar man sistam ka taqin huntik sarnya han kis qeba pan taqin shas Skin hakanya te quejan. Sumana kanana pe satan penyasa. Ukat suma kamanya tkaner. Haniti sumana kanana mak kenyan ha. Usun dayan. Entonces, hanyo kitis Turquistán hiwas ha murenya. Vamos a dar alimentos sanos, nosotros. Más esta alimentos transgénicos, ese no se ve. Eso quiere decir, está en su mina. Último será que también se han con las pautas a todos que no falte nada. Son 4 principios ancestrales de nuestros abuelos. Es muy importante, hermanos, en ese. Puede ser aquí, puede estar aquí un hermano evangélico, un pastor, todo lo que sea, ¿no? Entonces, él también va a aprender, porque nosotros tenemos que proponer, más bien a ellos tenemos que enderezar a nuestro lado, con buen corazón. Eso sería, hermano, les voy a pedir permiso, les felicito, y en nuestras reuniones estaremos, es largo que hablar, no sobre diagnóstico del fenómeno natural, como hace rato han dicho, en cada comunidad, en cada pueblo, tenemos diferentes formas de ver bioindicadores naturales. Cuando ya tengamos todo a nivel nacional, hay ya un gran texto, eso va a ser para nuestros hijos, para que ellos puedan guiarse, para dejar una buena vida. Ya. Vamos a hacer una bajita. Sí. Aquí ahora un poquito, ya. Tal vez mientras tanto. Bueno, gracias hermano Marí. Hermano Carlos, es la palabra desde aquí. Entonces, vamos a decir fuerte todos, Pachasaraya Yatiña, ¿ya? 1, 2 y 3. ¡Pachasaraya Yatiña! Eso es lo que somos, estamos caminando, vamos a construirlo juntos. Y como dijo el abuelo Lucas, que a nadie falte nada y que nadie quede atrás. Hayaya. Hayaya. No va aquí más rápido. Esta ha sido una sugerencia. Uno de X, que nos hemos quedado con las tradiciones. Cada 2 sábados, como 2 horas. Algunos entran a las 7, 8, 6 sábados. Sí.
Si fuera soldadura. Si fuera. Pasa peor. Ahora qué vamos a hacer. Sí. Yo voy a escoger, ¿ya? Para este día no va a haber hojas bonitas. Igual, dice. Pacho también. No me toca comer. No, que no se la comí. No se la comí. Y entonces voy a echar Yo me estaba hasta ahí después hice 7 meses de desayuno escolar. Yo me daba las condiciones de que en un lugar ahora tengo 2 cosas que pasa la electricidad, otra ahora. Y después me apartaba y daba marketing político. Antes del 2000 no haber aceptado código, pero después pasó al 2013 o 2014 con una crisis económica. Y se me abrió una puerta ya. Encerraremos el círculo. Cierra el círculo. Sí, bien. Yo entraría al sol porque yo te entiendo. Ya, dale, buenísimo. Porque si no, no van a aguantar. Sí. ¿Tú ya tienes, no? Sí. Todos los objetivos, proyectos, Pacha Sarayani y Atiñani. Otros hermanos también están con otros proyectos, el Jata, Yapucamani, Yapucampo, todo eso. Que vaya más adelante con esa fe, hagan sus oraciones, ¿no? Para que todo en unidad. Pacha Sarayani tiene
Dayalah Bachangira Pocollana Kajai. Simraki Churuna, Santo Guaranaco, Antatanata. Nadalah Bachangira, Lianaku, Patok Ampavana Kamara, Kalakta. Sunchanta, Punchulata Kamana Kamara. Bendición a todos con Cristo en esa banda, como en el conocimiento. Para convertir, van a poner sus manos, como están sí, Ako tabi Steven di sa kapon ko yamagan kinakan takin. Kung nagapekis sa skirakiban kumariki santu kami na humaksa kumariki sumir pasat ko na kami ang takins ni kuno tinipataki sumuchumo kinaimuyan dahil kumariki matawis. ¿Está bien así? Ya. Ya. Ya.
Allá, allá. Sí, bueno,